¿A qué los dedicas? Los dedico mucho a mis mejores emprendimientos, a mis 2 hijas. Trato de compartir, de llevar a una de ellas que es deportista, juega fútbol. Trato de compartir mucho con ella. Mi otra hija se ha ido más por el tema de las artes. Entonces, por ejemplo, hace unas semanas estuvimos en un curso de cerámica juntos, ¿no? Muchas veces hacemos queques, tortas juntos. Oye, y todo se conecta. Las siguientes 2 preguntas para que sepas. Sí. Y ¿qué es arte? ¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte para ti? Para mí, o sea, yo cuando tú me dices arte, lo primero que me viene en mente es mi infancia, ¿no? La empresa no necesariamente está focalizada en un objetivo comercial o de monetizar, sino de tener un impacto que va más allá de... Y por ende, a través de lo que haces y lo que te gusta, puedes hacer dinero. Yo creo que eso al final es como que un hilo conductor entre todas las personas. Emprendí nuevamente y puse un pub inicialmente y después construimos cabañas. Hicimos un hotel con 5 cabañas. Cuando en Montañita no habían policías, tú puedes dejar la puerta abierta. Si es que tenías una puerta, porque muchas veces era todo abierto, ¿no? De querer realmente cambiar el mundo a través de tecnología en un sector como la agricultura. O sea, tenemos que transformar realmente la agricultura para poder alimentar al planeta. Juego de humanos. Hola humanos, soy Alexis Martínez. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juego de Humanos, su podcast ya global que está recorriendo Latinoamérica. Una nueva semana, un nuevo capítulo desde la hermosa ciudad de Lima, capital de nuestro hermano país que en el Juego de Humanos la llamamos Perú. Qué bien me ha recibido esta ciudad, se come delicioso. Hoy pueden ir a chequear en nuestro Instagram y en nuestro LinkedIn la hermosa vista que tenemos, que lamentablemente en cámara no la pueden ver. Y que el día de hoy tengo el gustazo de presentarles a alguien que lo encontré chequeándolo en LinkedIn y me quedé loco con todo lo que ha pasado. Realmente es un humano global que ha estado metido en varias cosas, así que me parece... Desde tener un hotel en Montañita, en Ecuador, allá por los 2000, cuando ni en Ecuador sabíamos bien qué pasaba en Montañita, hasta estar dando clases de maestría en Italia, en el mundo de la agronomía, a tener una startup acá en Lima. Así que quédense en que se viene un capítulo muy, 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 muy potente. Recuerdo el capítulo de Pipe en el que comenzamos la gira en Bogotá. Hacía una pregunta existencial y me decía, uy, eso se lo dejo para un científico. Espero en Lima encuentres un científico y se lo preguntes. Y de cierta forma yo creo que el ser humano que hoy está acá cumple ese rol entre otros más. Un ser humano que en el juego se llama César Urrutia. Sin más que presentarle y darle la bienvenida acá a Juego de Humanos. César, bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto, un placer estar contigo el día de hoy. Chévere, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás? Bien, bastante bien, tranquilo, con un montón de proyectos, motivaciones. Creo que es un periodo complicado para algunos, un periodo de crisis, de cambios, pero son momentos en los cuales los emprendedores salen a flote, ¿no? Súper. Cuéntame un poco más, ¿quién es César? Bueno, yo soy César Urrutia. Soy un emprendedor serial, diría, pero también un humano, para ponerlo en el contexto de tu podcast, con un alto grado de locura y paralelamente un alto grado de cordura. Creo que hay un balance casi natural que hace que las actividades que realizo pues contengan un alto grado de adrenalina y los propósitos sean grandes a nivel de querer cambiar cosas a nivel global, ¿no? Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. La logística del futuro, hoy. Bow te conecta.
Envíos con propósito. ¿Qué hacer para ver cuál es ese siguiente país que hicieron ustedes también, que también tenían una realidad similar en que no había tantos recursos y decidieron abrir 2 nuevos países? Sí. O sea, yo creo que uno es tener la cabeza muy fría y hacer un análisis muy calculado del potencial de ese país, de qué tan fácil es llegar a tu objetivo en ese país y cómo llegar a ese objetivo. Tal vez no conviene desplegar esfuerzos internos de la empresa, sino asociarse tal vez con un canal. Tal vez hay alguien que ya contiene o ha conquistado gran parte del mercado y tal vez tú te puedes asociar a esa persona o a esa empresa o a esa startup y lograr conquistar miles de clientes a través de esta sinergia, ¿no? Otra posibilidad es lo que nosotros hicimos, es tener un country manager que obviamente cuesta, porque es la persona, es como que otro co-founder que tienes en otro país. Es una inversión con mucho riesgo porque probablemente esa persona va a querer un sueldo fijo alto, no tanto un variable sobre eso, aunque tal vez puedas manejar algo así. Pero ahí estás apostando probablemente por contactos también, ¿no? Que esta persona tiene mucho conocimiento del lugar o del país y te va a abrir muchas puertas. Entonces tu proceso de crecimiento, de ingreso a ese mercado, lo vas a cortar comparado a que tú mismo vayas y comiences a tocar la puerta de cada uno, tengas que entender la cultura, el idioma, la realidad, la forma de vender, ¿no? Es importante, hay veces que la persona de su país va a hablar el mismo idioma y el modismo y la forma como y los tiempos. Claro. ¿No? O sea, Y hasta cosas tan simples como la confianza, ¿no? La confianza, por ejemplo. Tan simples y tan fuertes que, o sea, al final del día tú haces negocios con quien tienes confianza. Sí. Súper. Entonces, ver un poco esta dimensión de mercado cuando estás viendo un country manager, que este country manager te haga más contactos en clientes, proveedores, de stakeholders, me imagino, pero sobre todo clientes debe ser el punto clave, ¿no? Sí. Yo creo. ¿O cómo lo ves tú? Sí, o sea, primero yo diría que uno tiene un perfil en la cabeza, ¿no? O sea, en base a la experiencia que uno va madurando en su negocio, uno dice, yo creo que esta persona con estas cualidades podría ayudar mucho. Puede ser en el lado técnico, puede ser en el lado comercial, puede ser más en el lado estratégico. No sé, pueden haber diferentes variables o aristas dentro del negocio. Y una vez que lo tienes muy claro, tener el job description, el perfil muy, muy claro. Y ceñarte a ese perfil, porque muchas veces llegan currículos muy buenos, pero tal vez no de lo que tú estás buscando. Tal vez te tú enamoras por el te perfil. enamoras, ¿no? Y ahí cometes un error, ¿no? Entonces tal vez tú estás buscando a alguien comercial y tienes el perfil comercial y quieres ver cómo esa persona te va a ayudar a escalar y a crecer, pero llega la persona con un currículum que te dice, bueno, yo he trabajado en esta mega empresa, y tú dices, esa persona, pero no es comercial. Entonces ahí hay que ser muy, muy finos en mantener como que esa idea clara y ese roadmap que tú internamente has trazado, pero ese roadmap lo tienes que ejecutar bien. Entonces ahí es donde tú tienes que buscar las piezas o pieza fundamental en ese crecimiento, ¿no? Total. ¿Qué factores verle en el análisis del país? Primero vais un poco tamaño de mercado, ¿no? Que es primero cómo llego, dónde piso, de qué tamaño es el pastel. Luego, ¿qué aspectos y variables comenzar a considerar? Hay varias, yo diría. O sea, creo que no como que no hay un molde exacto y te puedo poner ejemplos concretos, ¿ah? Y el modelo de negocio también puede variar, ¿no? Ejemplo, La industria. Y la industria, obviamente, ¿no? Nosotros logramos trabajar con las principales agroexportadoras en Perú, pero las principales agroexportadoras son promedio más de 100, 150 hectáreas, ¿correcto? Cuando pasamos a Chile, el promedio eran 20 hectáreas aproximadamente. O sea, los campos más fraccionados. El número de usuarios que tenemos en Perú que están trabajando con el aplicativo, con la plataforma, pueden ser cientos, pueden ser miles. Porque hay en una agrícola que tiene casi 2.000 hectáreas, puedes tener 15.000, 18.000 trabajadores. ¡Wow! ¿No? Entonces, imagínate pasar a una agrícola promedio en Chile de 20 hectáreas con 10 trabajadores. Y tu modelo de negocio pensaste que iba a funcionar. Porque a este le cobrabas 1.000, a este querías cobrar de 1.000, pero tenía 20 hectáreas. Entonces tenías que adaptar ese modelo. Entonces, lo primero sería hacer un buen análisis del mercado y del modelo de negocio que puede funcionar en ese mercado, ¿no? Y Ahora, capaz que se puede hacer iteraciones de modelo entre país y país. Exacto, ¿no?
Ahora, el colombiano, no quiero generalizar, pero la experiencia en Colombia fue muy interesante porque ve mucho el precio y lo compara. O sea, no analiza la tecnología, la solución que le estás dando, pero esta es mi experiencia propia, puede ser que me equivoque, pero Claro. es como que dice, pero yo he visto que hay otro producto que se parece y me cuesta un tercio. O sea, un análisis así tan frío muchas veces no es real. Claro, estás porque, comparando papas con camarones. claro, ¿no? O langostinos, como les dicen aquí. Claro, y el proceso de cierre es más largo, ¿no? Es como que tal vez tiene que ver y se toma un café y el otro café y veamos, ¿eh? Claro, que en Entonces, Ecuador la gente también sí es más así. ¿no? Entonces ¿Cómo lo has sentido tú? Puede ser, sí, seguramente, ¿no? Entonces la posibilidad de cerrar un cliente al tardarte más te cuesta más y la inversión va a ser a largo plazo y tal vez en ese caso mejor te vas a México, probablemente, dependiendo de la industria o del startup que uno tiene y como el mercado es más grande, la cultura es muy similar a la peruana, no hacen muchas historias para pagar, es como que si están convencidos lo pagan, son muy serios a la hora de trabajar. No digo que otros países no sean serios, pero te hablo de las experiencias que nosotros estamos teniendo en un mercado global, ¿no? Entonces, es como que ya vas teniendo una luz y como decías tú, vas iterando y vas viendo qué funciona, qué no funciona, y eso que tú tenías en la cabeza, que habías olfateado, que pensabas que, lo vas validando, ¿no? Total, total. Buenísimo, me encanta esta parte en la que estamos ampliándole perspectivas de mercado desde distintos lados culturales que al final parecen pequeños detallitos pero que marcan un montón. Hemos hablado ya un poco desde el lado de Colombia. ¿Qué has visto desde el lado de Chile, de Ecuador, de Perú? Que como lógicamente no estamos dando consejos a nadie y los estamos diciendo desde una óptica y una perspectiva y un mercado. ¿Qué quiere decir? Que imaginémonos al planeta Tierra como un montón de colores y solo estamos hablando como de un color, de una experiencia, desde una óptica y desde tus ojos. Con ese contexto, ahora sí, cuéntanos un poco más, porque me parece muy rico eso para la gente. Sí, y ahí una vez que tú entiendes exactamente cómo es la cultura y qué tan difícil es ingresar a un país o vender o el periodo de cierre de las ventas, es donde tú tienes que otra vez analizar, iterar y venir con un concepto nuevo, porque tal vez, como te decía, ejemplo, en Chile los agricultores están más fragmentados en pequeñas porciones de tierra de 20 hectáreas, ¿no? De 30 hectáreas. Te hablo de agricultores medianos, grandes ya, ¿no? Y quieres atacar también a los pequeños. Entonces, ¿cómo haces para llegar a tantos sin tener que tocar tantas puertas, lo cual requiere un esfuerzo enorme y un gasto considerable? Entonces, ahí comienzas a ver alternativas, ¿no? ¿Cuáles son las asociaciones? ¿Estas asociaciones a cuántos productores pueden agrupar? ¿De qué tipo de cultivos? ¿Cómo llego a la asociación? ¿Quién financia la asociación? ¿Qué tan abiertos son las decisiones? ¿Qué tan abiertos pueden ser? ¿No? Entonces te vas dando cuenta de que hay modelos que puedes ir construyendo. Tal vez la asociación que quiere innovar tiene recursos del gobierno para innovación, pero no tiene quien ejecute, ¿no? la implementación de tecnología al pequeño productor. Entonces ahí puedes entrar. Ahí entras. Hay una oportunidad interesante ahí. Ahí hay una oportunidad interesante, ¿no? Súper. Cuéntanos un poco ya de mercado, digamos, de cada país. ¿Qué has visto en el Ecuador? En el Ecuador, con las experiencias mira, que has tenido. Estoy remontándome a mis tiempos desde montañita, ¿no? Cuando recién llegué a Ecuador, recuerdo que, y esto ya a nivel de anécdota, ¿no? Había la posibilidad de comprar un terreno. No estoy hablando de agricultura, estoy hablando de hace 20 años, cuando hice mi primera actividad empresarial ahí en Ecuador. Y para poder invertir en Ecuador, para comprar ese terreno, uno tenía que ser comunero, porque los terrenos estaban adjudicados a los comuneros, ¿no? De la misma comuna. Entonces, yo dije, ¿cómo hago? Y tengo que tratar de entender cómo implementar un negocio, pero ya no solo, sino con un partner comercial, con una persona que pueda realizar la actividad y yo pueda financiar parte de la actividad. Y lo que hice ahí fue asociarme con una persona que quería abrir un restaurante, ¿no? ¿Ya? Yo le dije, mira, yo quiero armar un pub, pero el pub es de noche y en el día no lo voy a trabajar. ¿Qué te parece si tú te ocupas del restaurante durante el día
y a través de él es que pudimos comprar el terreno, que al final era un familiar de él y todo. Fue interesante porque a nivel cultural inicialmente había como una barrera y una desconfianza, ¿no? Pero cuando ya comenzamos a hablar de números y de negocios, como que la posibilidad de asociarnos y hacer algo juntos era más viable, ¿no? Entonces vas entendiendo cómo entrar poco a poco a través de observar a la otra persona, cómo va madurando la idea y cómo la va haciendo suya, ¿no? Y tal vez eso es transversal a más sectores, a más situaciones, ¿no? Es que eso es una vez más cómo entras en la confianza del humano. Yo le veo como campos energéticos en donde hay gente que, digamos, está por acá la confianza que muestras del personaje acá. Si te vas abriendo, vas soltándote un poco más hasta llegar acá, que es como ya el centro de mi ser donde me conoce mi familia y ya la parte más de acá. Y depende del tipo del ser humano, qué tan fácil es llegar hasta estos niveles de confianza, ¿no? Y cuánto a veces uno debe soltarse para que también se suelte el otro. Creo que un poco va por ahí, ¿no? También que es ese juego y que me pareció interesante que tú vayas, porque también es bilateral, o sea, de tu lado también había esa desconfianza, de tu lado también era llegar a, también estabas dando un voto de confianza. Correcto, sí, totalmente. Totalmente. Pero en general, la experiencia mía en todos los países, como tú dices, ¿no? O sea, hay un nivel de energía que va más allá del negocio, de la parte comercial, ¿no? Entonces yo creo que cuando en nuestro sector, cuando al agricultor, tú tienes la posibilidad de ser casi un psicólogo, el cual escucha la necesidad, el problema, y tal vez no puedes resolver el problema al 100%, pero hay soluciones, hay alternativas, o al menos el hecho de poder entender la necesidad de decir, mira, tal vez podemos hacer esto y esto, o integrar esto con esto, para ver qué resultado podríamos obtener. Ahí es donde vas rompiendo estas barreras que existen y te conviertes más como en un partner, porque acuérdate que en el negocio en el cual nosotros estamos es de por vida. Una vez que tú comienzas a adquirir la información del usuario, del agricultor, él te da su información de producción, te da su información de las plagas y enfermedades que tiene, de los problemas de riego, ¿no? De lo que proyecta cosechar. Estás ahí en un continuo. Entonces, si tú realmente logras resolver los problemas principales que tiene, es como que no te va a abandonar nunca. Es como las fotos que tú tienes y las subes a tu Google Drive. ¿Cuál es la probabilidad que te mudes del Google Drive a otra forma de almacenamiento, ¿no? O si tenías, no sé, Yahoo o Hotmail o Gmail, ahora cambia a otro. Es como que ya estás enganchado ahí y es muy importante que te sientas bien ahí. Sí. ¿No? Esa confianza. Justo estaba por irme de Drive a iCloud. Y después como entré y vi que había fotos del 2012, 14, no sé qué. Y dije ya, igual un día capaz cambio de dispositivo, así que mejor ya me quedo nomás. Y es verdad lo que dices. ¿Qué has visto aspectos pequeños nada más para ir cerrando esta parte de la gente y los humanos en Perú y después de Chile? Sí. Para que le deje así como un insight de la sociedad peruana y un insight de la... Sí, yo creo que hay patrones y como te comentaba inicialmente, creo que hay una brecha cultural entre diferentes clases sociales, ¿no? Y lo ves hoy día en la política, por ejemplo, ¿no? Hay muchos países que vienen siendo liderados por presidentes de izquierda, ¿no? Y no estoy en contra de la izquierda, ni voy por la derecha, ni por el centro, pero de alguna manera hay un rechazo a la persona que de alguna manera ha liderado a través del poder económico y muchas veces han sido los empresarios que han manejado mal el poder, ¿no? ¿Y por qué? Porque ha habido mucha corrupción. Y no solamente en Perú, o en Chile, o en Ecuador, lo ves probablemente también en Estados Unidos, pero la forma como lo ves aquí, la distancia entre culturas, entre la persona que no tiene nada, pero no tiene nada, no tiene agua, no tiene educación, y la persona que tiene 5 carros en su cochera y tiene los hijos en universidades del extranjero y tiene grandes buffets. Entonces se crea esta desproporción enorme. Y yo creo que ahí es donde nosotros estamos trabajando mucho desde el lado de la tecnología. Porque en el agro también sucede. En el agro también tienes trabajadores temporales que tal vez ganan
cerca de $10 el día, ni siquiera la hora, y comparado a gerentes que ganan miles de dólares, y no digo que esté mal, pero tiene que haber algún punto de equilibrio donde la persona que está trabajando el campo se da cuenta que su trabajo es valorado y que realmente está siendo retribuido por lo que está cosechando o la labor que está desempeñando. Y eso a través de la tecnología se puede lograr. Se puede lograr porque tú puedes hacer que la información de cosecha, por ejemplo, exista y esté en un dispositivo móvil, o tú puedas escanear un código QR en vez de tener un papelógrafo gigante donde tienes apuntado a mano todo lo que cada uno va cosechando y un poco como que está ahí porque, bueno, tenía que estar ahí para decirle al cosechador cuánto le van a pagar. Entonces ahora todo es digital, ¿no? Tú lo tienes en tu celular, sabes cuánto cosechaste porque tú estás trabajando y lo estás viendo. Va registrándose en tu celular y sabes cuánto te van a pagar también, ¿no? Entonces, eso ha creado que la desconfianza que existía antes entre el cosechador, por ejemplo, que decía, ¿y cuánto me va a pagar mi supervisor? O el dueño de la empresa, de la agrícola. ¿Me va a pagar lo mismo que yo creo que he cosechado o me va a pagar menos? Y muchas veces es menos y se crea ¿pero por qué me están pagando menos si yo he trabajado más? Y por el otro lado lo mismo. El gerente piensa que el cosechador, la persona del campo, lo está engañando. Entonces, si tú a través de la tecnología logras cerrar esta brecha y hacer que los trabajadores que son tan necesarios, los trabajadores temporales de campo, realmente le sumen valor a los empresarios, las personas, los supervisores que están llevando el día a día para poder producir más, para poder ser más rentables y sostenibles, y se cree esta simbiosis, yo creo que al final quien se va a beneficiar de eso va a ser el planeta entero, porque la capacidad de alimentar un planeta que a nivel poblacional sigue creciendo exponencialmente, no va a ser sostenible. De acá a 20, 30, 50 años no vamos a tener la capacidad de alimentar a la cantidad de personas que vamos a tener. ¿Por qué? Porque no hay suficientes terrenos agrícolas. ¿Por qué? Porque no hay suficiente mano de obra, porque tenemos recursos limitados de agua, tenemos sequías en Chile, tenemos sequías en México, en Perú hay momentos durante el Niño también afecta mucho, tenemos precios que no van de acorde a la producción, muchos agricultores les pagan muy poco, tenemos problemas de fertilizantes que están muy caros, tenemos problemas de envío de la fruta a diferentes continentes y el flete, la llegada, los tiempos, todo esto hoy día es muy complejo, ¿no? Si te lo pones a ver, a nivel global, si te pones a analizar el problema real, es bien complejo. Sí. Y lo que está atrás es la alimentación del planeta. Y la gente no se pone a razonar en eso, porque, bueno, te vas a McDonald's o al Burger King y te pides una hamburguesa y ya está, ¿no? Pero eso no es sostenible, ¿no? Totalmente. Creo que estamos desbloqueando un montón de cosas que al final del día parece... La comida es tan deliciosa y se volvió también ya un commodity que no ves nada. Hay gente en Latinoamérica, ayer otro día un reportaje, niños que no saben de dónde viene la leche. Y a ese nivel estamos llegando. Y esa es como la gasolina de nuestro cuerpo. Y no sabemos cómo lo estamos alimentando y cada vez somos más humanos y se vuelve más insostenible. Así que hay todo un camino y una brecha para arreglar cosas. Seguimos, nos vamos al siguiente corte. No se lo pierdan, váyanse ahí, levántense un rato, suscríbanse, denle like, compártanle a la gente que sepan ustedes que les apasiona el mundo de la alimentación, el mundo de todo lo que es la agronomía, la tecnología, las startups, y síganos de Juego de Humanos en todas nuestras redes sociales y totalmente a SpaceDAG en LinkedIn, en Instagram y en todas las redes sociales. Volvemos, esto es Juego de Humanos desde Lima, Perú. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. La logística del futuro, hoy. Bow te conecta. Envíos con propósito. Volvemos luego de refrescarnos un poquito y volver a este capítulo que me está sorprendiendo un montón todo lo que está sucediendo. De hecho, eres el primer humano que esté en una startup jugando en agrotech, que es un mundo que... ¡Wow! Yo tengo cierta familia del campo, vengo de una ciudad pequeña y mis padres son de un lugar... Mi papá, de un lugar muy chiquito que se llama Pillero. Y puedo ver, él nació, yo no he tenido la oportunidad de vivir en el campo, pero nació de una familia pobre, sencilla, simple, y que él me contaba, y lo que él me ha contado cuando he ido a visitar ciertos familiares, tiene una realidad parecida en
en seguir sembrando como lo hacían hace Claro. montones de años. Y como he tenido la oportunidad de ir a otros, ver esa otra realidad de ya lugares gigantes, grandes en la costa ecuatoriana, productos de exportación y como ya comienzan a meter hardware para medir las cosas, software también y tecnología que permita tener productos exportables y de calidad. Así que me está desbloqueando el cerebro, realmente. Les felicito un montón por lo que están haciendo. Gracias. Y bueno, vamos, hemos aprendido ya cómo nace este startup. ¿Cuál es tu rol dentro de la organización? Sí, esa es una pregunta interesante porque he asumido diferentes roles a lo largo del tiempo. Cuando iniciamos la startup, yo era el CEO, ¿no? Más viendo la parte administrativa, más de papeleo, de contratos, etc. De ahí contratamos a nuestro primer persona técnica de desarrollo y yo era el CTO. Entonces asumí eso, se armó el equipo de desarrollo, ya dejé encargado al CTO. Teníamos un área de operaciones, o tenemos un área de operaciones que eran los vuelos de los drones. Entonces yo también en algún momento volé los drones, ¿no? Ah, ya. La empresa fue creciendo y necesitábamos ya, cuando teníamos el product market fit, teníamos ya que crear un área de ventas. Entonces estaba yo en el área de ventas y tuvimos que contratar una persona que tuviera más experiencia en ventas e ir construyendo este departamento. ¿Y fuiste cambiando como rol, pero? O sea, era CEO, luego CTO, Sí, en algunos luego casos CMO sí, aunque, o no. aunque yo nunca he asociado un cargo en mi business card, ¿no? Porque creo que al final en una startup tú asumes varios roles, ¿no? En este caso lo mío era más estratégico porque había que construir equipos. Entonces yo sí tenía que entrar a liderar estas áreas, dejarlas caminando y después moverme a medida que la empresa o la startup iba creciendo, ¿no? Pero siempre has sido el director ejecutivo, digamos. Sí, tengo un socio, es Guillermo, que es amigo mío desde el colegio, ¿no? Qué Él loco. vive más la parte, él se fue más por el lado de finanzas, entonces él hoy día es el CEO, que ve toda la parte más administrativa, vemos en conjunto estrategia y nos dividimos los roles, ¿no? Muy de la mano para poder llevar adelante la ¿Y startup. actualmente cuál es tu rol? Yo hoy día estoy más orientado a ventas y a operaciones en la parte comercial. Estamos tratando de fortalecer lo que es el equipo de growth, porque ya bajo la estrategia inicial hemos logrado trabajar con las principales agroexportadoras en Perú, que son empresas muy grandes, ¿no? En Perú tú puedes tener un agricultor que tiene 1000 hectáreas de arándano, cosa que no sucede en ninguna parte del mundo, ¿no? O tal vez en muy pocas, tal vez en México puedas encontrar situaciones similares, pero después Chile tiene campos más fraccionados, Ecuador lo mismo, Colombia igual, en fin, ¿no? ¿En dónde están operando Hoy día actualmente? operamos en 6 países, en Perú obviamente donde tenemos la base, entramos en Chile con bastante éxito, ya tenemos varios clientes en Chile, en Ecuador tenemos algunos, en Colombia se han hecho pilotos. En Costa Rica hemos tenido también trabajos con asociaciones de pequeños agricultores. En México también estamos entrando con bastante fuerza. Wow. Y así, ¿no? La experiencia ha sido buena, pero... ¿Y para abrir operaciones de un nuevo país constituyen una nueva empresa? No necesariamente. Lo que hemos hecho es contratar country managers que tenían ya el conocimiento del lugar, tenían contactos, podían, digamos, ahorrarnos esos pasos iniciales que teníamos que hacer porque ellos ya traían un know-how específico en el área o tenían una condición que los hacía pues mucho más interesantes para seguir creciendo, ¿no? Claro. ¿Y cómo operan? ¿Cómo facturan? ¿Firman contratos con la empresa de acá? Sí, principalmente la pandemia nos ha ayudado mucho, digamos, ¿no? Porque con el hecho de que especialmente los supervisores, los gerentes no podían ir al campo y tenían que manejar grandes inversiones. Muchas veces son exportadoras grandes. A pesar de que hoy día también trabajamos con medianos y pequeños, inicialmente nuestro target eran los más grandes. Quien tenía que supervisar lo que estaba pasando en época de pandemia estaba pues limitado a hacerlo de casa. Entonces, ese tipo de tecnologías han ayudado mucho. Claro. Y en el mindset, ¿no? En la concepción del agricultor de que sí puede usar tecnología y le suma valor.
Entonces él puede estar viajando y puede estar monitoreando lo que está pasando en el campo desde un satélite o desde el aplicativo móvil que le está enviando información, ¿no? De seguro viste la cara de un montón de agricultores que 10, 20, 30 años hicieron lo mismo de una forma y les desbloqueaste el cerebro, o sea, les cambiaste el estilo de vida. Seguro. Y lo más interesante es que creo que hay un cambio generacional, ¿no? Claro. Y eso está ayudando mucho, porque hoy día quien maneja una agrícola tal vez es una persona relativamente joven de 30, 40 años tal vez, pero ya tiene un iPhone. Y si tiene un iPhone, en su cabeza tiene la mentalidad de que todo tiene que digitalizarse, que los procesos tienen que ser más eficientes, se tienen que automatizar. Y es ahí donde la tecnología juega pues un rol fundamental. Tú tocaste un tema bastante interesante, el tener Product Market Fit, que para mí este es un desafío y un reto enorme para muchísimas startups. Nos escuchan varios founders de toda Latinoamérica y muchos de ellos fondeados, sin fondeados, facturando, sin facturar. El otro día tuvimos una conversación acá con una startup gigante que estuvo ya operando en más de 5 países y luego se dieron cuenta que aún no tenían Product Market Fit por el modelo de negocio. A veces no necesariamente es del producto. Cuéntanos esa parte porque es fundamental el Product Market Fit. A un inicio, ¿qué ha ido variando? El producto, el modelo de negocio, la forma de ver los servicios, los clientes. Cuéntanos un poco más de ese pre-Product Market Fit y qué hicieron para conseguirlo. Sí, yo creo que es un proceso, ¿no? Y uno va iterando y va viendo dónde realmente le estás dando en el blanco, en el centro, ¿no? Inicialmente yo diría que fue una iteración a nivel de producto. Nosotros teníamos el producto inicial que se llamaba Raptor View, o ya se llama Space AG View, que es la plataforma donde logramos integrar toda la información que el agricultor usa. Ejemplo, quiere información de una central meteorológica. Entonces nosotros conectamos a la central meteorológica y él puede ver en esta plataforma la temperatura, la precipitación, la radiación, etc. Es como el Data Studio donde meto los inputs de información y construyo dashboards. Exacto, ¿no? Y a eso le agregamos satélites, data de drones ya procesada, Exceles, RPs contables, o sea, toda la información de diferentes formatos en diferentes lugares, todo en un solo lugar. Y eso lo hicimos bien. Pero a nivel de producto, el fit con el mercado fue solamente para un nicho, que eran los gerentes, que querían ver toda su información en este dashboard. Ok. Pero si tú analizas el público objetivo que podrías tener en este sector de agricultura, no son solo los gerentes. Entonces es como si fuera una pirámide, pues. En la parte de arriba tienes a los gerentes, pero en la parte media tienes a los supervisores que tienen que controlar lo que se hace en el campo, y en la parte baja de la pirámide a la persona que está realmente trabajando el campo, al que cosecha, al que está podando, al que está evaluando. Entonces pasamos de Raptor View o Space AG View plataforma a desarrollar esta otra solución para recolectar data en campo con un aplicativo móvil. Porque el agricultor no está sentado en la computadora cargando información, que es lo que nosotros queríamos, buscábamos. Pero él tiene 50 problemas que atender en el día a día. Pues no llegó la gente a cosechar, tienen la plaga, la bomba de agua no funciona. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para optimizar ese proceso de recolección de información en campo? Todo lo que se evalúa, todo, el pH, la conductividad eléctrica, la cantidad de fruta, la calidad, etc. Y ahí construimos Space AG Forms, para que él mismo pueda crear sus formularios, pueda llenar la información, pueda tener un reporte automatizado. Y ahí abarcamos la mitad y la parte baja de la pirámide. Algo que es interesante acá es que también ya lo pensaron muy moldeable. Porque una cosa es pensarlo como un Forms y otra cosa es pensarlo con estos 5 inputs de información que deben ir, porque siempre deben tomar la foto a la planta y 3 cosas más, porque es de este tipo de empresa. Pero si le empezaron a ver con la forma de Forms, desde el inicio le estaban viendo escalable y muy moldeable. Ese es un pequeño gran detalle que estoy viendo que muchas veces la gente se confunde. Sí, y es interesante que tú lo traes a cotación porque es un pro, pero también fue un contra. Porque la gente no sabe cómo crear su Forms. Tú tienes o sea, sabe, es muy fácil, es muy flexible la herramienta, pero no es tan flexible que puedes crear una infinidad de formularios. Claro. Que es como cuando estás en Netflix y ves 200 películas que te confundes y no sabes cuál ver. Sí. Claro. Y eso fue interesante porque nos permitió a nosotros entender cuáles eran los principales casos de uso en plagas, enfermedades, evaluaciones fitosanitarias, aplicaciones,
el costeo de lo que proyectaban versus lo que ejecutaban, o en evaluaciones de riego para medir los goteros tapados. Nos fuimos dando cuenta, se construyó como un mapa Claro. de usos. Y hacías plantillas. Y hacíamos plantillas y comenzamos a agrupar los casos de uso. Entonces construimos módulos. El módulo de fenología para ver el crecimiento de la planta. El módulo de riego para hacer el monitoreo de todos los parámetros de riego. El módulo de packing, ya para la empacadora, para poder exportar. El módulo de seguridad, porque tiene que ingresar las personas, tienes que maquinaria muy costosa que la tienen que monitorear durante el día. El módulo de fitosanidad, para monitorear plagas, enfermedades. Y cada módulo resuelve una serie de casos de uso o de problemas que el agricultor tiene. Y eso le genera valor, porque realmente está solucionando problemas, ¿no? Y todo esto fue en tus 2 años que estuviste cerca volando los drones. Bueno, ya tenemos cerca de 8 años hoy día, ¿no? Desde que Claro. comenzamos volando los drones. Sí. Y volando los drones fueron 2 años sin producto. Sin producto. ¿Quién financiaba esos 2 años de volar? De la billetera de acá. Toda inversión propia, sí. Wow. ¿Y nunca te desesperaste? ¿O sabías que estabas ya en ese proceso, ya habías emprendido antes, ya habías tenido momentos y sabías que era un momento de exploración y de descubrir? Sí, digamos que en algunos casos lográbamos monetizar porque algunos early adopters sí entendían lo que estábamos o lo que queríamos hacer, pero no había un producto. O sea, era una imagen capturada desde un dron con colores, rojo, amarillo y verde, como un semáforo. Y en base a eso dábamos una idea de lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? No Y sabíamos. les decías una asesoría, les cobro X Sí, por sí. tanta cosa. Es como cuando tú, no sé, te tropiezas, te caes al suelo y dices, uy, me rompí el brazo, ¿no? Entonces lo primero que haces es vas al hospital, a la clínica. Llegas y lo primero que te dicen es, tenemos que sacarle una radiografía. Claro. Y eso es lo que nosotros hacíamos, sacábamos la radiografía. Ahora, la radiografía tienes que saber interpretarla. Si no, no Entonces, sirve de ahí nada. pasa el especialista, él te dice, no, señor, no se ha roto el brazo, solamente tiene una luxación. Vamos a poner una venda. O por ahí sí, ¿no? Tiene una fisura, hay que ponerle un yeso o algo, ¿no? Claro. Entonces, nosotros nos quedamos en una parte de toda esa historia al inicio. Pero después construimos el software para poder procesar esa imagen y poder dar un accionable también, ¿no? Ya, total. Entonces, de ahí van con el producto, no monetizaban. ¿Cuál era el modelo de negocio en ese primer entonces? Ahí teníamos un modelo de negocio en el cual cobrábamos en base a 2 variables principales. Uno era número de usuarios y 2 era número de hectáreas por extensión. Y teníamos 3 paquetes comerciales, como que 3 segmentos bien definidos. Para el pequeño o el que quería probar, digamos, era un curioso que quería ver si funcionaba o no la tecnología como era. Y en ese entonces le cobrábamos $250 por mes. Contratos anuales. En el segundo módulo le cobrábamos $750, era un número mayor de usuarios, más hectáreas. Y en el tercero le cobrábamos $1,450 al mes. En un paquete plus, en el cual tenía usuarios ilimitados y podía hacer lo que quería prácticamente, ¿no? Ese modelo nos puso un tope porque no podíamos seguir creciendo. Y $250 para una agroexportadora que factura más de $100 millones era pues casi lógico, ¿no? O sea, no había la posibilidad de escalar mucho ahí. Entonces, ahí iteramos en lo que era el modelo de negocios, ¿no? Y el modelo de negocio fue más orientado al producto a nivel modular, en el cual resolvíamos una serie de casos de uso y cobrábamos ya por módulo. Ya no era la herramienta flexible que hacía todo, sino era la herramienta flexible que se mantenía, pero en módulos. Y cada módulo venía con una fase de implementación. Entonces tú cobrabas por implementar, dependiendo de la complejidad de lo que querías hacer. El software, que era el recurrente, aproximadamente $750 al mes, contratos de un año, y adicionalmente a eso un número de horas de desarrollo, porque ya el agricultor comenzaba en este proceso de transformación digital. Y él quería pues integrar su central meteorológica, quería un dashboard con algún reporte en particular. Entonces le cobrábamos horas también ahí, ¿no? Claro. Entonces lo que antes se facturaba 250, hoy día se puede facturar $5,000 y tranquilamente lo pagan porque estás resolviendo diferentes problemas y casos de uso específicos. Entonces, básicamente en arquitectura y estructura de software no cambió tanto porque habían construido algo que ya esté bastante, pero más bien le pusieron como nombre a cada cosa. Exacto. Es como que tenían un restaurante y vendían
pollo, arroz chaufa, que es riquísimo si están por acá, pases, ceviche y algo más. Sí. O sea, entonces ya tenían en la cocina eso, ya tenían cocineros que hagan eso, Sí. pero ahora ya pusiste a coger combo, papas más cola, $55 Sí. del otro. O sea, Digamos, tratando de abstraerlo para la sí. gente que logre entender el pricing. Yo diría que fue aún más drástico el cambio. Es como que antes tenías un buffet, pero que no estaba armado. O sea, tenías el arroz por un lado, el pollo por otro lado, tal vez las papas por otro lado. Y lo que hicimos fue hacer un plato muy bonito, con decoración en un plato especial. Y ese plato costaba 10 veces más o X más de lo que costaba antes cuando lo comías Claro. de forma separada y te lo armabas tú, ¿no? Y llegas y ya le ves bonito, ¿no? Por cada módulo. O sea, dices ya, pues este cuesta tanto, que viene en combo con todas las cosas. Exacto. Y aparte te doy al chef que si quieres que te prepare algo especial lo puede hacer, ¿no? Y te Bien. explico cómo se ha preparado. Entonces, Que- digamos que no fue un cambio como tú bien dices, de estructura, del desarrollo del software en sí, pero sí un entendimiento de cómo vender mejor el producto, ¿no? Claro, y el modelo de negocio, la forma en la que está haciendo el pricing. Sí. ¿Cómo se inspiraron? No sé si fue una inspiración o fue aprender un poco en base a los números, ¿no? Porque cuando... Bueno, o sea, hablaba inspirarse de agarrarse de otro modelo que uno va viendo que hace este tipo de pricing. Sí, o sea, yo creo que cada caso es distinto, porque si estuviéramos en fintech, tú puedes validar rápidamente, en poco tiempo, lo que está pasando. Si estás en el sector agricultura, los tiempos son largos, porque una campaña agrícola puede durar un año. Entonces tú tienes una para probar el ensayo, la otra para validar, entonces te puede tomar 2, 3 campañas, son 3 años, 2, 3 años, ¿no? Wow. Entonces no sé si hay un copia y pega de otras, Total, ¿no? de otras total, industrias, total. sino es que uno tiene que estar muy ávido de poder leer lo que puedes innovar en ese proceso, o sea, a nivel de producto, a nivel de modelo de negocio, para poder tener ahí un beneficio económico, ¿no? Ajá. Hasta aquí habían ya levantado capital, era netamente lo suyo. Cuéntame un poco desde la estructura financiera. Sí, iniciamos con inversionistas, amigos, clásico Friends and Family. De ahí hicimos una ronda pre-semilla, levantamos cerca de $420,000. ¿Y la anterior cuánto fue? O sea, habrá sido, en total hemos levantado un poco más de $1,500,000 de dólares. Inicialmente fue 420, 700 algo, y de ahí entró, en algún momento, no tengo claro las fechas, porque yo para las fechas no soy muy bueno, pero donde realmente impactamos fue cuando logramos conseguir que la aceleradora de DigiLab, que es uno de los principales fondos de inversión, invirtiera en nosotros, ¿no? Logramos la inversión de DigiLab, que es el primer fondo de inversión en Latinoamérica, y la inversión de Silicon Valley Ventures en Estados Unidos, Thrive, que también pasamos por un proceso de aceleración ahí, ¿no? Un aplauso para Space. Gracias. Que la está rompiendo y dejando el nombre de Latinoamérica en alto, hermano. Sí, Yo siento eso, ¿no? Que se puede hacer cosas de calidad. Seguro. Hay Acá. mucho esfuerzo atrás, pero seguro que se puede hacer. Total. Y cuéntame, porque de seguro va a haber eso. O sea, como cuánta más espero de corazón que gente que esté en el campo, que le apasione, que estudie distintas ramas de la agronomía, diga si él pudo, ¿por qué yo no? Cuando yo he hablado con gente, yo tengo gente de bodegas también. Gente logística, gente que está en los camiones. Y cuando vienen y me ven y me dicen, pero si tú pudiste, que también no me creo. O sea, puedo que mañana quiebre y todo se vaya al carajo, porque estamos aún en una etapa más de early. Pero me dicen eso. A mí me motiva tanto cuando me ven a los ojos y me dicen, si tú pudiste, ¿por qué yo no? Claro. Eso es wow, porque o sea, el nivel de soluciones, y al menos en el mundo agro también, este es como una partecita del millón de oportunidades que espero se motiven, tanto en software y hardware, para crear cosas. Sí, totalmente de acuerdo. Súper. Vamos avanzando un poco más. Entonces, este proceso de levantamiento de capital ha sido por momentos puntuales en los que decían, ahora para los $400,000, me imagino la primera fueron $20,000, $30,000 para hacer el prototipo inicial. Entró más en chunks, en grupos, o sea, fue más. Yo te mentiría si entro en ese lado porque trato no ocuparme de eso lo ve mi socio, toda la parte financiera, el levantamiento de capital.
Pero sí, y principalmente el primer hito fue el MVP, ¿no? Lograr construir un equipo técnico, desarrollar el producto mínimo viable y de ahí escalar, ¿no? Ya. Y el segundo decían, necesitamos, se reunieron y decían, hacía falta $400,000 y así levantaron. Sí. Que eso también en este mundo actual, la gente a veces se pone, y me incluyo porque también me sucedió, se quiere meter a levantar capital porque se imagina que esa es la única forma. Claro. Y ves un montón de nuevos founders que dicen, sí, necesito levantar $500,000 para hacer esto. Porque antes de eso no. O sea, no, porque hace falta y los tengo. También hay una realidad que humanos del futuro en el 2022, oferta, demanda, cuánta gente hace falta en tecnología y los desarrolladores y de gente de producto están con unos salarios exorbitantes teniendo 2, 3 trabajos porque se los busca por doquier. Es una locura completa. Por favor, estudien más carreras técnicas. Con ese contexto, pero que también se pueden crear cosas siendo creativos. Yo cometí una parte del aprendizaje, ¿no? Mi primera plataforma quise ser como un Uber para fletes y mudanzas y gastamos más de $20,000 y cuando la plataforma estaba lista, luego de casi un año ya habíamos probado mucho más rápido y nos dimos cuenta que el negocio no iba por ahí. Y fue aprender lo que es un MVP, ¿no? Y que ese MVP puede ser con un Forms de por delante y por detrás hazlo todo manual y sigue haciéndolo hasta que ya la gente operativamente colapse y sientas que hace falta más tecnología y demuestres tracción y ahí sí digas levanto plata porque quiero hacer esto, porque hay mercado para esto. Claro. Eso hace sentido. No hace falta levantar por levantar, que también hay gente que se acerca y dice sí, pero ni saben bien en qué quieren gastar. Y en este mundo uno comienza a ver, y dice que $500,000, ¿qué es? Es nada, digamos, para lo que ves que otras startups levantan. Pero $500,000 es mucho dinero y muchas veces no tienen consciente esta parte, que yo creo que es un tema interesante de conversarlo. Sí. Cuéntalo desde su lado, entonces, ¿para qué hitos se fueron usando este dinero? Sí. En general, yo creo que lo que tú dices es súper válido, ¿no? Porque creo que el inversionista tampoco va a desembolsar $1 si no tiene bien claro qué cosa es lo que ya conseguiste o lo que quieres conseguir, ¿no? Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, dentro de los diferentes hitos que hemos tenido a lo largo del tiempo, uno fue construir el equipo, tener a un área de desarrollo muy sólida. De ahí fue producto. También nos equivocamos en algunos casos. Tratamos de hacer cosas en outsourcing y especialmente ahí nos dimos cuenta que esta empresa de outsourcing no entendía bien el lenguaje del agricultor. Ejemplo, ¿ya? O empresas de marketing, que también hicimos outsourcing en marketing y ponían, por ejemplo, un granjero con una camisa a cuadros tipo Estados Unidos, ¿no? Y ese no es el agricultor, entonces no iba a llegar el marketing a quien tenía que llegar, ¿no? Después del MVP, de haber ya construido producto, de haber llegado al MVP, decidimos incursionar en Chile y en Colombia con country managers y también ahí se necesitaba capital para poder ingresar con fuerza a esos países. Y hoy día lo que estamos haciendo es definir exactamente cuál va a ser la estrategia hacia el futuro, porque hoy día es un momento crítico, porque si tú estás en Silicon Valley puedes levantar miles de millones, o sea, varios millones, para no poner miles, pero varios millones comparado a la realidad de Latinoamérica. Muchas startups pueden levantar 1, 2 millones y con mucho esfuerzo, pero a la hora que vas a competir con otras startups, ¿no? de Silicon Valley te das cuenta que somos una hormiguita y ya te has, digamos, tu valuation ha caído. Entonces ya estás compitiendo de una manera, claro, ¿no? No diría desleal, pero ya estás con un paso como que desventaja, ¿no? Eso. Y entonces estamos viendo de afinar un poquito bien las métricas. Hemos, con la pandemia y con los últimos problemas globales de la economía, hemos tratado de ser mucho más lean, de ver qué cosa realmente necesitamos dentro del equipo y cortar costos o gastos que no son necesarios. Entonces nuestro objetivo hoy día es llegar a break-even, que estamos muy cerca, ¿no? Y a partir del break-even vamos a levantar la serie A. ¿No? ¿Qué es break-even para la gente que no...? El break-even es el punto de equilibrio en el cual tus ingresos, digamos, yo vendo, no sé, $10,000. Tus operaciones son más grandes que tus costos. Correcto, ¿no? Pero yo tengo que contratar a 10 personas que cada uno me cuesta $10,000. Entonces, mis gastos son 10,000, pero lo que me pagan son 10,000.
estoy en un punto de equilibrio, digamos. ¿No? Hoy día, como startups, la mayor parte de las startups estás en rojo. O sea, lo que tú vendes Quemando. es muy poco comparado a lo que tú gastas. Entonces tú ahí tienes un runway, un periodo de vida. Ese periodo de vida por lo general es de 10 meses, 6 meses, un año. Algunos se fondean más, tienen más tiempo de vida en el cual tienen que tener fit con el mercado y poder escalar rápidamente, ¿no? Y así duermen founders, ¿no? Sabiendo que, hijo de puchicas, me quedo sin plata en 6 meses, Exacto. en 8, en 10. Es un sufrimiento del Es hijo un de sufrimiento. puchicas también, ¿no? Sí, sí, Porque muchas veces hay startups que están pagando para mano de obra en tecnología, que son gente de producto y de desarrollo, que están construyendo las cosas y dices, bueno, ya estoy como armando el edificio y esto me cuesta hoy, pero es porque estoy haciendo el edificio. Sí. Versus los que están quemando plata para ganar nuevos clientes con un lifetime value y un costo de adquisición al cliente medio que proyectado. Hijo de puchicas, ahí sí estás arriesgando muchísimo porque es un montón de plata que se está yendo en solo sacar métricas para la siguiente ronda. Y así hay algunas startups que se meten en esa burbuja. Sí, sí. Ahora, actualmente estamos haciendo un bridge para llegar a la Serie A, en el cual va a haber una inversión de $250,000 de Thrive, de Silicon Valley Ventures, porque ganamos el premio a la innovación ahí de 900 empresas, ganamos el premio. Wow. Nos seleccionaron entre 10 startups de todo el mundo para pasar un proceso de aceleración en San Francisco. Pasamos por el proceso de aceleración y ganamos. Fuimos la empresa más innovadora de agrotecnología en fase temprana. Entonces ellos decidieron hacer un follow-on de inversión y estamos haciendo que ese fondo de los 250 llegue a $500,000, o sea, con otros inversionistas, y ahí el que quiera invertir tiene pues el respaldo de este fondo de inversión, el principal fondo de agrotecnología del mundo. Y con ese dinero lo que estamos proyectando es estructurar un equipo para México y poder fortalecer nuestra presencia en México, ¿no? Ya tenemos clientes en México, pero creemos que es un mercado potencial muy, muy interesante. Y probablemente después de México venga Estados Unidos y ya el juego ahí comienza a ser de grandes ligas, ¿no? Wow. Sí. Qué alegría. Les deseo muchos éxitos. Muchas gracias. Nosotros, bueno, yo soy alguien que nunca había levantado. No vengo de una universidad de Ecuador buena, en mis primeros años de emprendimiento, y recuerdo que pasé por una aceleradora y me decían, en otras palabras más bonitas porque es un gringo que es amigo, pero me decía básicamente, no tienes ningún récord ni nada demostrado. Demuestra que puedes llevar esto de 0 a 1 y no pierdas el tiempo levantando plata en la etapa en la que estás, porque no vas a conseguir, o si lo consigues, pero te va a costar mucho mejor. Lleva esto de 0 a 1 y fue un gran consejo. Claro. Se me quitó del cerebro levantar capital para ese entonces y empezamos a construir el producto. Vamos ya un poco más de un año con este producto que nos ha permitido en Ecuador llegar a una facturación de más de $80,000 mensuales, estar ya consolidados y permitir esta gira que pueda haber un poco cuál es nuestro siguiente país. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. La logística del futuro, hoy. Bow te conecta. Envíos con propósito. Entonces te cuento un poquito de mi trayectoria brevemente. Salgo de casa muy, muy temprano a los 18 años para estudiar en un periodo de crisis en Perú cuando teníamos la etapa del terrorismo, habían bombas. Era muy difícil estudiar en Perú en ese entonces. Y una pregunta nada más, antes de irte allá, que siempre nos gusta comenzar con una pregunta del inicio de tu vida. Ajá. En tu niñez, un pasito más para atrás. ¿Qué colores, qué sabores, qué texturas se te vienen a la mente cuando regresas de esa primera parte de tu vida? Es una pregunta interesante porque yo soy una persona que ha vivido de forma tradicional, es decir, yendo al lado humano, si quieres. Mi padre fallece cuando yo tenía 8 años y mi madre salía a trabajar y prácticamente yo me cocinaba y prácticamente cuidaba a mi hermana. Y lo que comía era todos los días prácticamente lo mismo, porque era lo que me gustaba, ¿no? Entonces, regresando a casa después de muchos años, mi comida favorita es el puré de papa, el plátano frito, el pollo, el huevo. Y son cosas muy fáciles de preparar que cuando era niño me gustaban y hasta el día de hoy las como como plato favorito, ¿no? ¿Qué texturas? ¿Tú creciste acá en Lima? Sí, yo crecí en Lima, estuve en Lima hasta los 18 años. Buenísimo. Sí, sí. Texturas,
no sé, lo primero que me viene en mente es la arena, tal vez como textura, el mar. Gran parte de mi vida la viví en el mar. Yo vivo en el sur. Ahora que regresé a Perú después de muchos años, decidí vivir en el sur, a 1 hora de Lima, de la capital. Entonces tal vez la textura que más me resalta es poder tocar la arena y sentir esa porosidad, ¿no? Uh-huh. Súper, buenísimo. Entonces vamos un poco más. Pasas acá tus 18 años. Sí, voy a Estados Unidos con una beca parcial para estudiar biología y química, ¿no? Ese es el lado científico, digamos, que me jala. Inicialmente yo quería estudiar medicina en Perú, pero como te comentaba, no fue posible por el tema de la inestabilidad política, el terrorismo que había en ese entonces. ¿Aquí en Perú? Aquí en Perú, claro. No sabía ese escenario de acá. Sí. Bueno, aquí estuvo el MRTA y Sendero Luminoso, ¿no? Que era muy, muy complicado vivir, ¿no? Yo recuerdo que de niño estuve a 2 cuadras de la calle Tarata, donde pusieron una bomba y murió muchísima gente, ¿no? En la esquina de mi casa también pusieron otra bomba, un coche bomba, Puchica. que era un restaurante de comida japonesa. El presidente era japonés. Era un periodo de inestabilidad total, ¿no? ¿Y tú recordaste? O sea, ¿estuviste esos días cuando hubo las explosiones cerca? Estuve cerca, sí, muy, muy cerca, claro. Recuerdo claramente estar en la calle para tomar un bus y la explosión. Recuerdo muy, muy fuerte la explosión, el boom. Boom. Y mi oído que hacía pi. Y lo más impresionante fue que después de pocos segundos, todos los vidrios de los edificios se comenzaron a caer, ¿no? A raíz de la bomba. Y ahí comenzaron las sirenas, las ambulancias y todo eso. O sea, es de entrar en caos del... Total. Sí, es tan frágil, ¿no? La sociedad. Sí. Hay que estar muy atentos porque, digamos, los periodos se repiten, ¿no? Si la gente no toma conciencia que ha pasado por esa etapa de vida de inestabilidad social, esos periodos se repiten, especialmente en nuestros países, y seguramente lo vas a ver en tu gira por Latinoamérica, ¿no? Es muy, muy frágil la cultura, las diferencias sociales, esa brecha que existe en nuestros pueblos y tal vez que viene de cientos de años de la conquista o la pseudo conquista de los españoles, ¿no? Uh-huh. Creo que hay un legado ahí muy, muy fuerte que hay que analizar porque esas brechas no son buenas, no son positivas, ¿no? Entre la gente de la costa, la gente del Ande, el que tiene y el que no tiene, el que se logra educar, el que no se puede educar. Creo que ahí hay algo muy, muy interesante, ¿no? Especialmente si queremos que nuestros pueblos, que nuestras culturas de alguna manera se puedan hermanar, se puedan, digamos, que puedan crecer juntas, ¿no? Yo creo que ahí está el verdadero desarrollo, ¿no? Y la tecnología juega un rol muy, muy importante en eso. Entonces, nada, regresando al punto, salgo de casa a los 18 años con el objetivo de poder estudiar. Llego a Estados Unidos, a una ciudad de Iowa, Fairfield. Y fue también impresionante porque llegué a un pueblo pequeño, lleno de nieve. Venía yo del verano intenso de Perú a la nieve total y nunca había visto la nieve, ¿no? Entonces fue como... ¿Tu primera vez en Estados Unidos también? Mi primera vez en Estados Unidos, claro. Tratando de entender dónde estaba, qué tenía que hacer. Y obviamente la cultura era distinta, ¿no? Recuerdo que en Estados Unidos la gente es distinta. Es decir, te saludan y te saludan con una sonrisa. No es como que estás caminando por la calle y es como que, how are you doing? ¿No? Es como que, ¿cómo estás? Ahora, no creo que a nadie le interesa cómo estás realmente, pero es parte de la cultura y que te sonríen, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué se ríen de mí, no? Estoy caminando y la gente se ríe. Y esa era una forma de saludarte, pues, ¿no? Pero nada, ahí tuve la oportunidad de estudiar biología y química. Un mes antes de graduarme, me entró una llamada y el presidente de esta compañía de bioremediación, una compañía que usa bacterias para trabajar en lagos, en fuentes de agua contaminadas, me llama el presidente y me dice, César, tengo un proyecto en el lago Titicaca, en Perú, en el lado peruano, el lago Titicaca, y sé que tú eres el único peruano que está estudiando biología en esta ciudad. ¿Te interesaría ir a liderar este proyecto de investigación?
Y yo le digo, bueno, pero todavía no he terminado, me falta un mes, ¿cómo haría? Me dijo, no te preocupes, vamos a hacer que esto sea parte de tu tesis y tú puedas viajar y se convalide. Ah, increíble, te cayó Entonces como le anillo dije, al pelo. bueno, no hay ningún problema. Y el viernes o sábado, creo, de esa semana estaba con mi mochila regresando a Perú, al lago Titicaca, a liderar un proyecto de investigación en lo que era la descontaminación del lago, ¿no? Fue un proyecto muy interesante porque habían científicos de diferentes países y el objetivo ahí era detectar las fuentes de contaminación, los desagües que vertían en el agua contaminada, ¿no? hacia la bahía interna del lago Titicaca, ¿no? Es una zona relativamente pequeña comparada a todo el lago, pero es donde está la ciudad principal. Y lo que hacíamos ahí era salir con un botecito, con una botella de agua y un GPS, hace más de 20 años, y tratábamos de localizar estos puntos de contaminación. Esa botellita de agua, regresábamos con esa botellita de agua al laboratorio y analizábamos para ver qué tipo de químicos habían, ¿no? Nitratos, sulfatos, etc. Era un trabajo enorme, titánico, porque obviamente eran puntos de información, dónde estaba la contaminación o las zonas más contaminadas, lo cual lo comento porque es algo muy similar a lo que hago hoy día. Claro. Trato de... Con hardware medir para... Exacto, con mejorar. hardware, con software, tratar de analizar grandes extensiones, pero ahora en el agro, ¿no? En el sector agricultura. Eso me llevó hasta Italia, porque un grupo de los científicos que estaban ahí tenían contactos con la Universidad de Roma y salió la posibilidad de hacer una maestría en Italia. Obviamente, cuando estaba en Puno, que es la ciudad donde está el lago Titicaca, ganaba mucho dinero, era muy joven, porque me pagaban en dólares desde Estados Unidos y no tenía cómo gastar la plata, ¿no? Y ahí viene mi lado emprendedor, entonces puse un pub en esta ciudad muy turística porque está en el borde entre Perú y Bolivia, cerca de Machu Picchu también, entonces había mucho tráfico, había mucho pase entre un lado y otro de la frontera de turistas, ¿no? Muchos turistas. Entonces puse un pub, fue muy bien, puse otro pub, ¿no? Esto ya después que había terminado el proyecto. Y de ahí decidí vender esos pubs porque necesitaba estar cerca al mar. No estaba a 4.000 metros en la ciudad de Puno, en los Andes. Y es así como llego a Montañita, como comentabas, ¿no? Buscando algún lugar en la costa del Perú, seguí para el norte y llegué a Montañita, donde también emprendí nuevamente y puse un pub inicialmente y después construimos cabañas. Hicimos un hotel con 5 cabañas, ¿no? Cuando en Montañita no habían policías, tú podías dejar la puerta abierta, si es que tenías una puerta, porque muchas veces era todo abierto, ¿no? ¡Qué locura! Sí, tiempos muy interesantes. Entonces, termino Una sí, cosita antes de irte sí. de ahí. ¿Qué aprendiste de los Andes? ¿Qué De era los Andes. diferente? Ajá, tú que llegaste. Yo creo que ahí también la cultura es muy interesante, es muy rica, ¿no? La danza, el folclore, la comida, la forma como la gente se manifiesta, ahorra por casi todo el año para un día o una semana, que es la fiesta de la Candelaria, ¿no? La gente baila por toda una semana y son trajes muy costosos, o sea, la gente realmente se esfuerza. Y así como en Perú, está en Bolivia, está en Brasil, en diferentes países, ¿no? La cultura es muy fuerte, ¿no? El Aymara, en la zona de Puno, en la zona del Ande, es un guerrero, ¿no? Las mujeres son muy fuertes, por lo general más dominantes que los hombres, más grandes también. Qué loco. ¿no? ¿Qué mito? Hay idiomas, está el Aymara, está el quechua. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Para la gente que de seguro nos escuchan, hola humanos de Lima y de Perú, que gracias a todos los personajes que estamos atrayendo y del resto de Latinoamérica, también tenemos un par de escuchas en Italia, ahora que lo recuerdo. Excelente. Que se imagina algo de la gente de los Andes. ¿Qué puedes desmitir que tú decías, creo que este es un mito, pero cuando yo estuve de cerca, miren, la realidad es diferente? No sé si tal vez me hice mitos, porque, digamos, siempre viajé mucho, entonces desde muy chico tenía ya una perspectiva muy clara de la persona del Ande. O sea, es muy, muy rica, ¿no? Es una persona que tiene un legado histórico tremendo, ¿no? O sea, desde el tiempo de los incas, imagínate, mucha gente aún tiene el idioma quechua. Obviamente, muchos ya hoy día hablan español, pero las señoras, por ejemplo, que tú encuentras trabajando, por ejemplo, haciendo artesanías o tejiendo lana, ¿no? Por lo general son personas que trabajan con los turistas
que ofrecen pues sus productos son muy, muy interesantes, ¿no? Por todo lo que han construido ellas como emprendedoras también, ¿no? En condiciones, tal vez no tuvieron una buena educación, tal vez no tuvieron acceso al internet cuando eran chicos, ¿no? Pero es gente que poco a poco ha ido surgiendo, y creo que el turismo en ese caso, por ejemplo, es una herramienta muy potente, ¿no? Especialmente para desarrollar estos pueblos que han sido siempre considerados un poco inferiores o menos o alejados, ¿no? Total. Es uno de los temas interesantes, porque al final Perú muchas veces se relaciona con Lima, pero Lima no es el Perú, ¿no? Hay tantos pueblos olvidados que realmente necesitan Ser visibles. de infraestructura, de servicios, de educación, ¿no? Y creo que la tecnología poco a poco los va acercando, ¿no? Sí, definitivamente. Después Montañita. ¿Cómo era? ¿Era ya un lugar del mundo? Sí, tenías energía chill, que es de ahora, Sí. con gente un poco hippie de todo lado. Seguro. Sí, era así desde los 2000. Seguro, sí. Yo recuerdo que había un local donde llegaba un señor y traía su caballo, ¿no? Y amarraba el caballo afuera del local. Había gente de todo el mundo, ¿no? Muy, muy, muy turístico, ¿no? Especialmente por el setup que tiene Montañita. No sé si ahora todavía, después de tantos años, pero antes eran cabañas rústicas. ¿No has ido tú? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en montaña? Hace muchos años, más de 10 años seguro, ¿no? ¡Qué locura! Es otro planeta. Debe Yo ser. conocí, imagínate, Montañita la primera vez estuve hace unos 5 o 6 años y no había ni un supermercado. Y ahora ya hay un supermercado, ya hay una estación de policía, o sea, ya cambió un poco la dinámica, pero sigue con su energía de Montañita. Antes era un pueblo pequeño de comuneros, ¿no? Es más, para poder comprar el terreno tuve que convertirme en comunero, porque eran terrenos adjudicados, ¿no? Obviamente hicimos una sociedad con una persona de la comuna para poder invertir, ¿no? O sea, fue bien interesante, porque recién estábamos impulsando el turismo, recién estábamos haciendo una actividad que requería de una inversión fuerte, ¿no? Construir cabañas, construir un pub. En ese entonces no había casi nada, habían pocos hoteles, ¿no? O sea, fue de los primeros pubs. Sí, seguro que sí. ¡Wow! Seguro que sí. Sigan, Montañita es una playa especial en la costa del Ecuador, así que pueden chequearla, googlearla y espero lo puedan visitar. Punto de surf, ¿no? Sí. Muy buenas olas, sí. Total. Después, ¿cuánto tiempo te quedaste por Ecuador? Después, ¿qué sucede? En Ecuador estuve algunos meses y ahí justo sale la beca para ir a Italia, que era una beca parcial también, para hacer una maestría en interpretación de imágenes de satélite, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es interesante? Porque a través de los satélites podríamos, o sea, en ese entonces la idea era poder monitorear el lago Titicaca con imágenes tomadas de satélites. O sea, hablo hace más de 20 años, ¿no? Wow. Entonces, eso podía reemplazar o al menos ayudar a relacionar la información que tú puedes tomar desde un satélite, una fotografía infrarroja o térmica, con la información puntual que podías recoger con un GPS, con el barquito, el botecito y sacar la muestra, ahí, ¿no? o sea. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque el satélite tiene cámaras o sensores. En el infrarrojo tú puedes medir niveles de clorofila. La clorofila es el pigmento verde prácticamente que tiene la planta, y donde hay contaminación tú tienes nutrientes que hacen que las algas crezcan. Entonces ahí tienes este pigmento verde y lo puedes detectar desde el satélite. Pero también tienes actividad biológica, porque como tienes materia orgánica que viene del desagüe, esa materia se está degradando, ¿no? Por actividad misma de las bacterias, y eso genera temperatura. Entonces, con un sensor térmico, tú puedes ver una capa de información con diferencias de temperatura, y con otra capa en el infrarrojo puedes ver vegetación. Al poner estas dos capas juntas, detectas dónde están las fuentes de contaminación, ¿no? Ahora, Wow. llego a Italia y cuando estaba realizando la maestría me encuentro con gente muy interesante. En Roma, ¿no? En Lecce, en el sur, en el taco de la bota de Italia, ¿no? Digamos que es una bota en el taco justo al frente de Grecia, ¿Ya? ¿no? Me encuentro con gente muy interesante que tenía diferentes backgrounds, diferentes estudios, pero todos en común tenían la idea de interpretar imágenes tomadas de un satélite. Para geología, para detectar petróleo, para arqueología, para detectar zonas arqueológicas que estaban sepultadas. Qué locura, o sea, literal hay entre científicos. De todo había, ¿no? Y cuando estaba terminando la maestría, el director que estaba en ese entonces era un profesor muy renombrado que hoy día es ministro en Italia.
yo le comento, me parece que acá hay terreno fértil para hacer un spin-off. El spin-off antes era lo que hoy día es una startup. El spin-off es cuando tú salías de la universidad y creabas un emprendimiento, ¿no? Y él me dice, bueno, César, preséntamelo. Crea un business plan y vemos cómo te podemos ayudar. Entonces yo le digo, ¿un business plan? ¿Qué cosa es eso, no? O sea, ¿cómo se hace el business plan? Obviamente, yo venía del lado de la ciencia, ¿no? Y no había Google, obviamente. Y me dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar con mi secretaria para que ella te oriente. Obviamente, me compré el libro del business plan y comencé a estudiar todo y armé un business plan, ¿no? Y recuerdo claramente que él me dijo, ok, César, te voy a presentar a una persona para que tú le puedas comentar de esta idea que tú tienes. Lo que hoy día es un pitch, ¿no es cierto? Recuerdo esta casa en Italia con techos muy altos, pintados, ¿no? Una casa antigua, muy, muy linda, con las sillas muy, muy grandes, ¿no? Sillones. Y habíamos preparado en ese entonces una presentación con uno de mis amigos de la maestría en Flash, en Micromedia Flash. Todo interactivo, se movía, ¿no? Wow, ¿en qué año estaba pasando todo esto? Esto era el 2001, 2002. Súper creativos también, sí. pero... Sí. Bueno, había gente súper interesante, ¿no? Y la cosa es que estando en esta casa, llega la persona a la cual yo iba a hacer el pitch. Y entra un señor mayor, o sea, más de 70 años seguro. Yo digo, ¿y ahora qué le voy a contar? Porque yo le voy a contar de satélites, de tecnología. Este señor no me va a entender absolutamente nada, ¿no? Entonces le hice la presentación, el pitch, y me dijo, perfecto, me dijo. Yo quiero ser parte de esta empresa, este spin-off, solo si entra Roberto, que era el profesor en ese entonces, que dirigía la maestría, que era el director del máster, ¿no? Y él dijo, bueno, yo también entro, y así tuve a este profesor que era nominado al premio Nobel en nanotecnología, que hoy día es ministro en Italia, y al mayor accionista del Banco Monte de Paschi de Siena, que era este señor, ¿no? Que lamentablemente falleció el año pasado, pero fueron dos maestros que tuve impecables, ¿no? En todas las recién el año pasado también. Él también se dio su buena vida. Seguro. Y así comenzamos SpaceDat. SpaceDat, la primera startup o spin-off que creo en Italia hace más de 20 años. Y con esa startup logramos proyectos bastante interesantes. Trabajamos con la NASA, la Universidad de Maryland en Australia, junto al CSIRO, el Centro de Investigación de Australia. También viajé a Australia por varios meses. Era un proyecto en el cual detectábamos incendios forestales con satélites, con cámaras térmicas. Tuvimos un proyecto con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente, de Italia, y junto al Ministerio del Ambiente de China, para monitorear los principales reservorios de agua, para ver cómo a lo largo del tiempo, o sea, haciendo un análisis multitemporal, o sea, histórico hacia atrás, cómo estos lagos o reservorios estaban cambiando en base al crecimiento poblacional, ¿no? Cómo la cantidad de gente estaba influenciando la cantidad de agua disponible en los reservorios. ¿Y qué tan proporcional es? Es impresionante. O sea, cuando tú puedes ver de una imagen de satélite cómo el crecimiento de la población o sea, se ve claramente cómo se va moviendo, cómo va incrementando y la cantidad de agua va reduciéndose, ¿no? Y no solamente por el consumo de agua, sino porque ahora tú tienes aire acondicionado, ¿no? Ya lavas carros, tienes lavadoras, todas estas actividades del ser humano que tal vez no son tan sostenibles, ¿no? Por ejemplo, tú, no sé, abres el caño o te tomas una ducha y te estás bañando hasta que te cansaste. Pero hay muchos pueblos, muchas ciudades que ni siquiera tienen agua potable, ¿no? O no tienen acceso al agua de forma directa y tienen que comprar agua de camiones cisterna, ¿no? Entonces es una realidad bien interesante lo que sucede, ¿no? Entonces nada, con esta startup, con SpaceDat, llego también a Bolivia después de muchos años en un proyecto de descontaminación del lago, pero ya no en la parte peruana, sino del lado boliviano. Como es la vía, te vuelve a... ¿Había mar en Bolivia en ese entonces? No, creo que no. Era el lago, la parte boliviana del lago que estábamos monitoreando. Del lago, ya. Sí. Y
Era un proyecto con el Banco Mundial y la Agencia Espacial Europea. Y ya estando en Bolivia y entra la crisis en Europa, ¿no? La crisis económica, yo digo, bueno, regresaré a Perú para ver cómo viene, cómo está la economía, cómo está las posibilidades de hacer algo principalmente, ¿no? ¿Cuántos años ya habían pasado de esto? Esto ha sido O sea, de 2010. cuando comenzó. Ah, wow. Sí, o sea, estuvo 10 años por Europa. Yo estuve 9 años, exacto, sí, 9 años seguro. 9 años seguro estuve en Italia, ¿no? Y ahí me casé, tuve 2 hijas. Italianas. Sí. Ahora están en Perú conmigo. Se Pero come sí. delicioso en Italia Sí, también, ¿no? se come delicioso también. La cultura también es impresionante, ¿no? Muy linda. Y el acento. Sí. Ah, es muy lindo. Tengan la oportunidad de irse a Italia. La gente es bien linda allá. Sí. Y nada, regreso a Perú, me reúno con algunas personas del Ministerio del Ambiente, que en ese entonces estaba creando, se estaba formando, y les comento de la posibilidad de monitorear la deforestación, otra vez incendios, etcétera, la erosión de la costa, con esa tecnología. Ellos me dicen, oye, esto está muy bueno, ¿no? ¿Por qué no comenzamos a ver las posibilidades de hacer algo? Lo mismo con el Ministerio de Agricultura, y comienzo a vender imágenes y servicios desde Italia para Perú. Entonces digo, tal vez no tiene mucho sentido por un tema más de impuestos, voy a crear aquí también, voy a constituir una empresa en Perú. Y creo Space Perú, ¿no? Y también nos fue muy bien, comenzamos a trabajar con diferentes gobiernos regionales, con diferentes instituciones, pero ahí tenía una limitante, que era que el satélite, cuando toma fotos de algunos lugares, como puede ser la costa, algunos de sierra y selva principalmente, no llega a tener imágenes limpias. Tú llegas a tomar una foto y tienes nubes, o sea, está todo blanco. Y eso era un tema crítico, porque para ganar una licitación con el gobierno es todo un trámite, ¿no? Documentos, la buena pro, el notario. Ya tenía el contrato ganado, pero tenía que rescindir de un 10, 20% y perder ese dinero porque las imágenes no eran buenas, ¿no? No nos servían. Entonces dije, tiene que haber alguna alternativa a esto. Y comencé a explorar diferentes tecnologías, incursioné en el tema de drones y traje a Perú los primeros drones comerciales, drones grandes de ala fija, aviones. Y lo que hice ahí fue cambiar las cámaras o sensores en base al conocimiento que yo había madurado con la maestría y con los satélites. Entonces comencé a ponerles cámaras infrarrojas, cámaras térmicas a los drones. Y como el dron vuela por debajo de la nube, puedes tener una mejor resolución, un mejor detalle, ¿no? El satélite está como a 600 kilómetros en órbita, el dron está a 100 metros o menos. Entonces tú puedes captar información muy, muy precisa y en diferentes niveles, o sea, infrarrojo, térmico. Y esto es muy interesante porque otra vez tienes clorofila, plantas, vegetación, qué tan vigorosas o qué tan estresadas están, dónde están las plantas muertas. Entonces se abrió el campo, el sector de la agricultura, como una posibilidad en la cual se podía incursionar. Y una pregunta ahí sí. que me queda resonando en la cabeza. ¿Cómo tenías acceso a los satélites, a las fotos? O sea, ¿eso te conectabas, rentas, compras? ¿Cómo funciona eso? Sí. Durante la maestría en Italia, muchos de los profesores que llegaban a dar las clases eran directores de agencias espaciales, eran directores de empresas que trabajaban, que habían lanzado o construido satélites. Entonces logré entablar un network muy interesante y que a través de ese network logré tener acuerdos comerciales con ellos para yo poder vender imágenes de satélite y poder generar valor agregado a partir de esa información. Claro. ¿No? O sea, tú les comprabas fotos de ellos. Exacto. Entonces yo tengo diferentes acuerdos con empresas que tienen satélites en órbita y yo les puedo decir, quiero una imagen de 50 centímetros o quiero una imagen de 30 metros de resolución, de detalle. Y digo, quiero una imagen estamos en Miraflores, de tal día. Y la foto, a la hora que el satélite pasa, toma la foto con diferentes cámaras. Puede ser térmico para ver temperatura, puede ser infrarrojo para ver temas relacionados a vegetación. Puedo crear modelos de elevación y recrear todo en 3 dimensiones. Es impresionante todo lo que se puede hacer con tecnología. Desbloqueando el cerebro, así, sí, pero... Sí. O sea, tú puedes tener una foto de cualquier parte del mundo. De cualquier parte del mundo. ¿Y alguna vez has comprado una ¿no? foto por...? Claro. Hoy día tienes el archivo de Google Earth, por ejemplo. Ajá, ¿no? y ahí vas y chequeas todo el planeta. Es más, puedes llegar hasta lo que es hoy Street View y ver hasta las casas. O sea, la cantidad de información
que hay disponible. ¿Quién creería, no? Es impresionante. ¿No? Yo digo que si algún día se acaba la humanidad o ovnis llegan acá, Juego de Humanos es una buena forma de saber ¿Qué de pasó? nuestro planeta Tierra y de qué reconstruir pasó. la ¿Cómo? historia. Ajá. Sí. Entonces, bien, miren, humanos, tantas cosas que uno lo ve en retrospectiva y dice, qué locura que todo esto pueda existir. Y bueno, luego cambiaste a drones, trajiste los primeros allá por 2010. Sí. Y eso me permitió arriesgar, así como tú estás arriesgando hoy día haciendo el podcast y moviéndote de un país a otro. Yo arriesgué en ese entonces y comencé a volar a las principales agrícolas del Perú. En ese entonces habían proyectos de irrigación que todavía existen. ¿Y cuál fue el trigger que te dio? Mira, acá en el agro hay otro espacio. ¿Hay una historia puntual o un dato que te impactó que digas en el agro va? ¿Por ahí va? Sí, yo creo que más de uno, ¿no? O sea, cuando comencé con los drones y traía estas fotos, ¿Ya? ¿no? En tamaño acero, o sea, muy, muy grandes, y las ponía en la mesa de la oficina del agrícola, del agricultor, y todos se concentraban en la mesa y decían, uy, mira esa zona, ¿no? Ahí tenemos plantas muertas. Uy, mira ahí, ¿no? Ahí tuvimos un problema de riego, y ahí tuvimos una plaga. Por primera vez veían su campo, su fundo, su huerto, su rancho, dependiendo del país en el que estés, de cómo realmente está la situación actual, ¿no? ¿Por Claro. qué? Porque el humano camina. Ajá. Y cuando tienes 2, 3 hectáreas, las puedes caminar. Pero cuando tienes 100, 500, 1000 hectáreas, eso ya no es factible, ¿no? Y pierdes la dimensión, Pierdes el la contexto de dimensión, lo que está exacto. pasando. Exacto, ¿no? Entonces fue muy interesante porque eso me permitió arriesgar, volar por 2 años de forma gratuita y entender las necesidades transversales a diferentes agricultores, a diferentes cultivos, en diferentes latitudes. 2 años. Sí, 2 años. O sea, 2 años tú dijiste voy a volar Perú sí, conociendo el agro. exacto. Y conociendo al agricultor y sus necesidades y sus principales O sea, problemas. tú sabías por ahí va, pero 2 años. Sí. O sea, me hace sentir bien entonces aquí con el podcast. Sí. Sí, y se encontraron necesidades puntuales que hoy día venimos trabajando, ¿no? Ujú. Ejemplo, tener mejores proyecciones de cosecha. Como agricultor o agroexportador, tú tienes que saber cuánto vas a cosechar, pero antes de tiempo. Porque esa fruta la tienes que vender. Tienes que saber a qué precio ponerlo, en qué mercado, si va a Estados Unidos, Claro. a China, etc. Y eso está relacionado a el flete, cómo lo vas a enviar, a cuántas personas tienes que contratar para poder cosechar. Toda la logística. Toda la que logística es mueve los impresionante, costos. ¿no? Ahora, ¿cómo se hace hoy Tiempos. día? Hoy día tú tienes un grupo de evaluadores que van al campo, un poco así a ojo, y registran toda la información en un cuaderno de campo, es decir, en un papel y lápiz. Es algo empírico, obviamente, porque tú tienes al agricultor que está en el lote o en la parcela 10, en la hilera del árbol 11, en la planta 35. Entonces eso lo anota, ¿no? 10, 11, 35. Y comienza a contar 1, 2, 3, 4. Digamos que estás en un palto, ¿no? En un aguacate, como llaman en México. Y cuentas 200 frutos, 200. O un arándano, 2000 frutos, ¿no? Imagínate contar 2000 frutos en una planta y hacerlo repetidamente. Es un trabajo Claro. casi absurdo, porque no vas a poder hacerlo, ¿no? Especialmente si tienes miles de ¿Y plantas. qué dices que no ha habido un cambio disruptivo en...? Y O ahí sea, entra- eso hacen miles de años. Bueno, todavía se hace así, ¿no? Todavía, por eso. Y ahí está la propuesta te de valor, digo, ¿no? Claro, o sea, y es algo tan disruptivo porque dices, uno no se pone a pensar en ese tipo de cosas, pero ponte a pensar un humano hace 2000 años, ¿qué hacíamos igual? Todo Claro. es diferente, pero eso sigue siendo lo mismo, ¿no? Exacto. Anda a ver el huerto y contando a mano, Sí, literal. Sí. Entonces, hoy día, para cerrar ese ejemplo, hoy día nosotros, desde un satélite y ya con Space AG, que es la empresa que creo en el 2007 junto a mi socio, Y esta fue otra empresa, Space. Space AG, solamente de agricultura, ¿no? ¿Y la otra sigue viva? La otra sigue, pero ya no está tan activa. O sea, le hemos puesto más fuerza a lo que es agricultura, ¿no? O sea, ahí para que tengas, para cerrar el concepto, el agricultor hoy día tiene un cuaderno de campo, va, registra la información del número de frutas, asumimos que sabe dónde está y esa información la lleva al final del día o al día siguiente a un Excel. Entonces digitaliza toda esa información. 300 frutos en la hilera 8, 400 en la hilera 5, etc. Y esa información la centraliza en un gráfico o en un, no sé, un pie chart, o de alguna manera esa información tiene que tener un accionable
para que el supervisor o el jefe de proyecciones diga, vamos a cosechar tanto, por ejemplo. Y lo mismo sucede con el riego, lo mismo sucede con las plagas y las enfermedades. Vas, evalúas puntualmente y tratas de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Muchas veces tarde, porque obviamente como es un proceso empírico de papel y lápiz a Excel, acarrea errores en todo ese proceso. Hoy día, ¿qué cosa hacemos? A través de Space AG tenemos la posibilidad, a través del software Space AG Forms, que es como un Google Forms, podemos crear cualquier tipo de formulario. Todo lo que es papel y lápiz lo pasamos a un formato digital, que lo llevas en tu celular. Entonces puedes tener campos de texto, campos de números, decimales enteros, puedes tener posibilidades de leer códigos QR, imágenes, fotos, lo que tú quieras, ¿no? Puntos GPS, etc. Entonces tú creas tu formulario, tal cual siempre lo hiciste en el papel y lápiz. Lo único que ahora te lo llevas en el celular. Y el celular tiene un GPS y tiene una cámara. Entonces tú puedes registrar la información de dónde se encuentra el agricultor. Y si quieres más precisión, le pones un QR, un código QR a la planta, de manera que el agricultor va y escanea esa planta y va a contar. Pero en vez de contar a ojo como siempre lo hizo, ahora le toma una foto. Y esa foto la corremos con inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial te clasifica los colores, estadios de la fruta y el número de fruta. Entonces tú tienes una estimación rápida de la cantidad de fruta que puedas tener. O sea, no cuentan. El man ya no cuenta, él solo llega, pega el código QR y ya está. Ahora, la inteligencia artificial ve cuántos son y todo. Exacto. Ahora, ¿qué plantas voy a evaluar? Entonces ahí tienes el satélite que te indica en base a la temperatura o al infrarrojo, el nivel de vegetación, el nivel de clorofila, qué tan vigoroso es, qué zonas vas a evaluar. Porque comienzas a ver patrones. Una zona está como un poquito más caída, una tiene más fuerza, más vigor. Entonces aquí voy a evaluar tantas muestras. Aquí tantas muestras. Entonces tú vas con el GPS y evalúas. Y con la imagen del dron tú puedes llegar a analizar hasta el área foliar, el tamaño visto desde arriba de cada planta. Entonces podrías tener una estimación también del área foliar. ¡Qué locura! Esa información que has recolectado desde el campo con tu celular, si tienes internet, genial. Si no tienes, no pasa nada porque igual funciona. Y cuando te conectas con un punto de Wi-Fi o cuando llegas a la oficina y descargas, toda esa información se lanza a la nube. Y en la nube nosotros lo procesamos y generamos reportes automatizados. O sea, antes lo que hacía el agricultor de digitalizar en un Excel y de copiar y pegar gráficos, eso ya no existe. Todo lo hacemos de forma automática. Y eso te permite tomar decisiones inmediatas, informadas. Si yo tengo que mover un grupo de personas que están cosechando en el lote 30, las tengo que mover al 35 porque veo que no van a acabar a tiempo, yo lo sé. Si sé que están cosechando el arándano, por ejemplo, ¿no? Y a la hora que tú cosechas, el arándano es muy, muy delicado. Si jalas muy fuerte, le desgarras la piel, ¿no? Ahora, si desgarras la piel, esa fruta se va a malograr y no la vas a poder exportar. Y su precio cae. Entonces tú puedes estar monitoreando en base al celular la información. ¿Quién es el mejor cosechador? ¿Cuánto ha cosechado? La calidad de la fruta que está cosechando. Si le quieres dar un bono, por ejemplo. O si lo quieres capacitar. O probablemente no lo quieres contratar porque ves que está cosechando muy rápido, pero está malogrando la fruta al cosechar, ¿no? Claro. Tienes toda esta información en tiempo real desde tu celular y en una plataforma con un dashboard, con métricas actualizadas de lo que está pasando en el campo. Entonces, mira tú. Hoy día puedes controlar el campo de forma remota si quisieras a miles de evaluadores que están en campo, ¿no? ¡Qué locura! ¡Qué locura! O sea, no me imaginé todo lo que me estás contando. ¿Y usan algo de hardware o el hardware es netamente el celular? El hardware es el celular hoy día y ahí es donde entra la tecnología disruptiva, ¿no? Lo que nosotros desarrollamos es la parte software que tiene la capacidad de trabajar en cualquier tipo de celular. Puede ser gama media, ¿no? Gama baja, gama alta. Porque tú quieres que eso lo pueda usar una persona en el sur del Perú o en el norte de Ecuador o en el centro de Chile. Y desde lo único que tiene que hacer es bajarse la aplicación y ya puede ir al campo y recolectar información. Claro. ¡Qué locura! Bueno, después de habernos desbloqueado toda esta parte del cerebro, nos vamos al primer corte. Vayan a su refrigerador, tomen una fruta y mírenla de distinta forma. Regresamos. Esto es Juego de Humanos desde Lima. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. La logística del futuro, hoy. Bow te conecta. Envíos con propósito. Regresamos, humanos. Gracias a Bow Company que presenta esta gira por Latinoamérica de Juego de Humanos que nos permite estar acá descubriendo a gente
que está haciendo cosas que para mí son una inspiración completa. Definitivamente estamos acá porque sé y agradezco a Dios, al universo, a la vida, el privilegio que tengo de poder juntarme con humanos de calidad que se atrevan a desafiar el status quo y que mucha gente que no tenga ese acceso podamos darles acceso a esta comunicación, a esta información desde un lado humano. Que yo recuerdo y te cuento que cuando yo escuchaba podcast, a veces te sientes más pequeño de cuando comenzaste. Si bien es cierto, sales, amplía un poco tu perspectiva, pero muchos podcasts se enfocan netamente en todos los éxitos y en todo lo bueno. Y como el simple hecho de ver cámaras, escuchar un buen audio, se vuelve aspiracional y comienzas a verle más lejos y comienzas a verle como en un pedestal a esa persona. Pero al final del día somos simples seres humanos con emociones, con sensaciones, con frustraciones todo el tiempo. Así que nos gusta que también sea un espacio vulnerable, contar un poco más hemos conocido ya un poco del contexto tuyo, de lo que están creando con SpaceX. Y bueno, dentro del juego de humanos, para cerrar esta parte, es importante liderar un equipo de trabajo. ¿Cuántos seres humanos llevan ustedes? Hoy día somos más de 25 personas en el equipo. ¿Están operando todos desde Perú o en dónde No, están? estamos en diferentes lugares. En Perú estamos en diferentes localidades. Tenemos personas en Brasil, en Chile, en Colombia. Sí, ¿Ya? son los países principales. ¡Qué locura! O sea, Sí. y esto es un desbloquear el cerebro porque ahora hay empresas. Yo recuerdo una empresa de retail familiar que me enseñó mucho, que superaba más de 100 personas y estaban en 3 ciudades del Ecuador, y que en ese momento, con la cantidad de ingresos que se llegó a facturar más de $7 millones, un equipo de más de 100 personas. Hoy es una empresa que está dando sus últimos pasitos y que yo creo que y que se cambie ese chip, ¿no? Yo recuerdo cuando hablaba con ciertas personas de, ok, miren, nosotros somos un equipo hoy de 18 personas. Es hora de ir a ver un siguiente país, pero ¿cómo? O sea, no, primero consolídate en un país, mira o sea, como cómete el Ecuador antes de siquiera estar pensando en otro lado. Pero en este mundo global no funciona así. Hoy tenemos la oportunidad y la tecnología nos permite eso, ¿no? Que con una buena infraestructura, con buenos country managers, con buenos procesos, podamos ampliar nuestra perspectiva y operar. O sea, para mí que me digas 25 personas operando en todos estos varios 6 países es desbloquear el cerebro. Es como te han enseñado. Yo estudié administración de empresas y como ves, soy súper joven. Aún no llego ni al 3er piso y sin embargo tienes prejuicios en la mente. Que no me imagino a alguien más adulto que yo que ha funcionado y una fórmula de una empresa se ha estructurado y ha funcionado de cierta forma. Bueno, con un poco de este contexto, cuéntame un poco más de los errores que has tenido, que te han enseñado manejando equipos de trabajo, llevando humanos. Sí. A ver. Uno de los seguramente hay muchos, ¿no? Pero uno de los principales fue cuando tratábamos de incursionar en el tema de hardware, tratamos de entrar en la parte de sensores, ¿no? En este iterar, tal vez yo creo que no debería ser software, sino debería ser hardware. Y decidimos crear una placa en la cual podías conectar diferentes tipos de sensores. Y el objetivo de esta placa era que tú podías monitorear el movimiento del tractor o del vehículo, la velocidad, conectarse a un sensor que podías medir la capacidad del tanque de gasolina o la cantidad de agua. En fin, eso desde el lado de la tecnología. Pero como nosotros internamente no teníamos esa capacidad, decidí yo principalmente buscar en el mundo a las personas tal vez más capacitadas que podía encontrar en ese sector, ¿no? Tenía que conectarse con low-pi, o sea, todo un tema así bien avanzado de tecnología. Encontré una persona en Brasil que inicialmente vino a Perú, trabajó unos meses con nosotros, de ahí de remoto,
y me afeccioné mucho a la persona, me parece. ¿Ok? Y digo me parece porque inicialmente parecía que el proyecto estaba funcionando bien, a pesar de que me comencé a dar cuenta que los tiempos que habíamos trazado dentro de este Gantt de proyecto no se estaban cumpliendo, pero me decía, tal vez deberíamos hacer esto y esto y esto. Y como traía ideas innovadoras y nuevas, como que el proyecto iba creciendo o se iba dilatando. Al final creo que lo perdí en las manos y el proyecto se dilató, fue más costoso, tuve que pagarle más dinero a esta persona y como no conocía yo lo que se estaba haciendo técnicamente, era muy vulnerable a lo que la otra persona me podía decir. Necesito otra pieza. Al final conseguimos sacar el producto. Era una placa que la fabricamos en China. Hicimos el molde, todo técnicamente. Hicimos 5 placas. Invertimos mucho dinero a lo largo de este proceso. Y la persona me dijo, ya llegaron, pero las tengo que testear yo primero en Brasil. Y ahí te las voy a mandar. Llegaron, comenzó a testearla y de esas 5 placas, no sé si eran 2 o 3, no funcionaban bien. Me dijo, me tengo que quedar viendo porque hay un sensor, que el GPS no funciona. Al final, para hacer la historia corta, el producto nunca llegó. La placa que habíamos invertido tanto y que ya estaba y había mandado modelos, había venido aquí, habíamos probado, nunca llegó y la persona nunca más... Fue como que entendí que había cometido un error en seguir el proyecto en base a los hitos que habíamos trazado, en el monto que había decidido invertir y se invirtió más, en poder pensar de que iba a hacer algo, que iba a solucionar algo que al final sabía que iba a ser un riesgo alto, porque meterte en hardware es difícil, porque tienes que ir al punto a instalarlo, a validar que funciona, a darle mantenimiento. Por un lado fue duro porque fue como un producto que no salió a la luz, murió en el intento, pero también fue interesante porque aprendí mucho de la gestión de esta persona. Pongo una persona como ejemplo, ¿no? Podría ser un equipo también. Y por otro lado, fue bueno porque no incursionamos en hardware y nos fuimos hacia el software. Que creo yo que si hoy día, con la pandemia, hubiéramos tenido un startup de hardware, hubiéramos muerto en el intento, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es un aprendizaje interesante, ¿no? De respetar mucho, de separar el lado humano de lo que es el negocio o el proyecto con los lineamientos iniciales que has definido y no afeccionarte no solamente al producto, sino a la persona o al equipo de gente que tienes ahí, ¿no? Ese es uno. Y relacionado a eso también a la posibilidad de contratar y despedir rápido, ¿no? Y esto creo que lo dicen muchos empresarios. Uno trata de corregir y de dar otras opciones o alternativas cuando te das cuenta que una persona con la que trabajas no está cumpliendo lo que en teoría la has contratado para que haga, ¿no? O sea, si contrataste a una persona para que estructure un equipo de ventas y la persona se orienta más hacia customer support, a darle más soporte a los usuarios, pero lo que tiene que hacer es otra cosa y bueno, y le dices, hay que inicialmente tal vez tener un diagrama de flujo sobre el proceso de ventas, ¿no? ¿Cómo podría ser? Y te das cuenta que tampoco lo tiene claro y te vas dando cuenta que a medida que la idea que te pintaste inicialmente, que era la persona, te vas dando cuenta que no es. Lo mejor es tratar de buscar otra opción, ¿no? O sea, no seguir tratando de parchar ese problema con una mano y tratar de decir, ok, ya bueno, será pues para otro puesto y lo mueves a otro puesto. Es el peor error creo que uno puede cometer, ¿no? Porque al final esa persona te va jalando hacia atrás, ¿no? No a uno, pero a la empresa, ¿no? Y creas ahí una persona que no produce o no produce al ritmo que debería producir en una startup, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Vamos llegando a esta tercera parte. Uh-huh. Cuéntanos un poco de la cultura que manejan Space AG. ¿Qué ha marcado que tú creas como esto es parte central de la cultura y cómo los humanos interactuamos en esta startup? Sí, yo creo que hay varios puntos que nosotros seguimos como cultura de empresa, pero bueno, cada una tiene sus propios lineamientos.
Yo creo que más allá lo que resalto es la visión que tenemos como empresa de querer realmente cambiar el mundo a través de tecnología en un sector como la agricultura. O sea, tenemos que transformar realmente la agricultura para poder alimentar al planeta. Y eso creo que es algo que compartimos todos los que estamos hoy día en Space AG. Entonces es como una lucha diaria por sobresalir en lo que cada uno hace, porque el objetivo final está muy, muy claro, ¿no? Es una familia. Que es alimentar al planeta. Es alimentar al planeta como objetivo inicial y como objetivo secundario o como un byproduct de esto es elevar la calidad de vida del agricultor a través de la tecnología, ¿no? Yo creo que el bonding que se ha generado entre partes del equipo es bien fuerte, ¿no? Y eso creo que es parte de la cultura, que va más allá de un horario de trabajo. Hay muchas cosas que no se dicen, pero que son como que ya uno comienza a entenderse más allá de las palabras, ¿no? Hoy día no tenemos una unidad física, no tenemos una oficina presencial, todo es virtual, todos trabajamos de forma remota y la posibilidad de llevar la gestión de un equipo de forma virtual es impresionante si no tuviéramos una cultura tan fuerte, ¿no? Es un equipo relativamente joven, ¿no? En el cual hay una camaradería muy, muy fuerte, a pesar de que tenemos áreas muy, muy distintas. Por ejemplo, el área de desarrollo tal vez es distinta al área de soporte, ¿no? El área de desarrollo, por lo general los desarrolladores son más introvertidos, ¿no? Más metidos en la computadora, pero a pesar de eso hay como que una camaradería entre todos. ¿Y cómo crees que has hecho eso? ¿Cómo conectar humanos de forma virtual? Yo creo que cuando tú tienes un propósito y la empresa no necesariamente está focalizada en un objetivo comercial o de monetizar, sino de tener un impacto que va más allá de... Y por ende, a través de lo que haces y lo que te gusta, puedes hacer dinero. Yo creo que eso al final es como que un hilo conductor entre todas las personas que trabajan en Space AG y sienten que su trabajo no es necesariamente un trabajo tradicional de oficina o como si trabajaras en un banco, y no tengo nada en contra con las personas que trabajan en un banco, pero es como que tú vas, cumples un horario, haces de la A a la B y te vas. Y te puedes ir antes mejor, ¿no es cierto? Aquí es como que tú tienes tus propios horarios. Obviamente, tratamos de coincidir para que no uno trabaje a las 5 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde, pero cada uno es como que autónomo en la gestión de sus actividades. Creo que el hecho de trabajar con metodologías ágiles ayuda mucho también a tener, por ejemplo, sprints de 2 semanas en las cuales se resuelven objetivos claros, se evalúan, se Todas analizan. las áreas tienen sprints. Sí, ¿no? Entonces eso hace que de alguna manera la cultura por el trabajo sea compartida, ¿no? Es como que hay realmente un equipo de gente Buenísimo. que va más allá del tema comercial, ¿no? Y bueno, la vida va más allá del juego de humanos en general. Cuéntanos un poco. ¿Eres feliz? Sí, seguramente. ¿Qué es felicidad para ti? Yo creo que la felicidad es poder ir a dormir tranquilo, de poder controlar lo que haces en tu día a día y de saber de que lo que estás haciendo tiene un impacto en un gran número de personas y potencialmente que tienes la posibilidad de cambiar el mundo, ¿no? Cuando tu vida tiene un propósito claro y tienes puntos claves dentro de ese crecimiento personal que es individual pero también es compartido con un grupo de personas, creo que la felicidad va madurando, ¿no? Es un proceso continuo en el cual tú vas como que enriqueciéndote de diferentes cosas, ¿no? Puede ser de actividades que compartes con otras personas a un nivel más localizado, a nivel de empresa, a nivel de startup, porque todos los días hay aprendizajes, no solamente a nivel del negocio,
pero también de esas personas, y eso sucede en general en cualquier tipo de industria o de empresas, pero también cuando ese propósito es noble, es consciente de que lo estás haciendo por algo, ¿no? Que hay un propósito muy claro al final del día, y no solamente al final del día, sino que en tu vida estás logrando tener un impacto global realmente, ¿no? O sea, yo creo que la felicidad va mucho por ahí, ¿no? Y en poder controlar el tiempo también. Sí. Yo creo que felicidad y éxito van muy de la mano, en el sentido de que el éxito para mí, muchas personas dicen, no, o sea, ustedes son exitosos. Y yo digo, pero defíneme el éxito, ¿no? Yo creo que el éxito viene cuando tú tienes la capacidad de controlar las actividades y el tiempo que designas a cada actividad, ¿no? En el momento en que tú analizas al humano tradicional, ¿y qué hace el humano tradicional? Bueno, se levanta en la mañana, toma desayuno, sale corriendo a trabajar, a dejar los hijos, a sacar el perro, vas a la oficina, la llamada, mandas el correo, corres, saltas, ¿no? Regresan los hijos aquí para allá si tienes hijos, si no tienes alguna actividad, vas al gimnasio, regresas, se acabó el día. Y el día siguiente es igual. Y llega el fin de semana y estás cansado, ¿no? Y vas a descargar una película por ahí, pero se te pasa rápido, por ahí hiciste algo, pero imagínate, o sea, si tu vida se concentra en 5 días de monotonía, de hacer lo mismo, y te quedan 2 días de los cuales tal vez uno o la mitad de ese día realmente lo aprovechas para ti, quiere decir que el tiempo no lo llegas a manejar. Quiere decir que tú estás en un loop de hacer A, B, C, y A, B, C, y A, B, C, y estás dentro de un sistema que te va consumiendo, hasta un punto en que tú llegas a una cierta edad y dices, ¿qué hice? ¿Qué logré? O sea, ¿para qué vine a este mundo, no? Entonces, si tú llegas a romper ese mecanismo y no depender de otros necesariamente y estar en ese loop, yo creo que la capacidad de ser exitoso en tener como que puntos de satisfacción a lo largo de ese proceso, y si ese proceso es muy ambicioso y quieres cambiar, como te repito, la forma como el planeta se está moviendo, es como pasas del pequeño yo en el cual he roto la estructura del sistema y ahora voy a romper la estructura del planeta, porque la tienes que romper, si no el planeta va a desaparecer, o los habitantes del planeta van a desaparecer, tal vez no el planeta. Definitivamente estamos conectados en ideas y en propósito. Sabes que la siguiente pregunta era ¿qué es éxito? Y ya la conectaste y te la respondiste solito. Qué bueno. ¿Te consideras exitoso? Yo creo que sí, yo creo que estoy en el camino. Con ese contexto, que ya Sí, dijiste, te sí. sientes dueño de tu tiempo. ¿En qué Sí. usas tu tiempo? Mira, hay muchas cosas que yo hago. Lo primero es definir bien la estructura del día. Entonces, desde hace un buen tiempo atrás, yo tengo la agenda, o sea, todo en digital, ¿no? En el celular, en la cual tengo segmentos bloqueados. Tengo un segmento de lectura, tengo un segmento de deporte, tengo un segmento de la alimentación, un segmento de meditación, y el resto va para lo que es el trabajo o el día a día. Pero he logrado estructurar mi agenda de una manera que hay momentos que tengo que respetar sí o sí. Ahora, puede ser que en algunos casos se rompa, ¿sí? Total. ¿No? Pero ya hoy día he logrado estructurar bien lo que puede ser, digamos, una estructura lógica de... Ahora, en los tiempos libres, si existen tiempos libres, porque si tienes una estructura, quiere decir que Ya no hay los tiempos libres ya no hay tantos tiempos libres, si no son como que slots dentro de tu agenda. ¿A qué los dedicas? Los dedico mucho a mis mejores emprendimientos, a mis 2 hijas. Trato de compartir, de llevar a una de ellas que es deportista, juega fútbol. Wow. Trato de compartir mucho con ella. Mi otra hija se ha ido más por el tema de las artes. Entonces, por ejemplo, hace unas semanas estuvimos en un curso de cerámica juntos, ¿no? Muchas veces hacemos queques, tortas juntos. Oye, y todo se conecta. Las siguientes 2 preguntas para Sí. que sepas. Sí. Y ¿qué es arte? ¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte para ti? Para mí, o sea, yo cuando tú me dices arte, lo primero que me viene en mente es mi infancia, ¿no? Yo estaba muy, muy inclinado o una parte de mi cerebro estaba muy inclinado hacia la parte artística, ¿no? Es más,
en el colegio era uno de los que mejores dibujaban, ¿no? Todos me decían, dibuja, dibuja. Y es algo que a lo largo del tiempo lo he ido dejando, que en algún momento lo voy a retomar. Fui al museo, sí, pues en el Museo de Bellas Artes de Lima hay cursos, espero que todavía existan, deben haber, pero yo era muy joven y todavía estaba en el colegio y iba a estos cursos donde solo había gente mayor, ¿no? En ese tiempo yo era mucho más joven y recuerdo de seguir clases de dibujo y de pintura, pero profesional, no es como que ibas al Museo de Bellas Artes. Entonces yo creo que el arte, para responder a tu pregunta, es la forma como uno puede expresar una serie de sentimientos o de visiones que pueda manejar en el día a día y expresarlos o plasmarlos en algún medio, ¿no? Súper. Que puede ser el dibujo, puede ser la pintura, puede ser la cerámica, la escultura, Total. la música, no lo sé. Y la pregunta por la cual me mandaron de Bogotá Sí. a encontrarte acá en Lima, que al final fue un check, lo hice, Pipe. ¿Qué es ciencia para ti? La ciencia, ¿qué es la ciencia? La ciencia es la capacidad de poder trazar hipótesis y validarlas. Coincido totalmente porque es el método científico, cómo nos... Y si no me crees, anda y revisa los capítulos que he conversado antes, porque es tal cual como hemos venido, ¿no? Planteas una hipótesis, la mides, hay interacciones, si hay un porcentaje más de un 95-98% de confianza, la asumimos como verdad y así funciona el planeta por ya varios siglos. Sí. ¡Qué locura! Te agradezco mucho, ha sido un gustísimo conocerte. Para la gente, sepan que mi corazón está un poquito roto porque mañana salgo de Perú. Cuando vean este capítulo probablemente esté en Ecuador o no sé en qué parte del planeta. Pero me voy muy contento de esta tierra. De seguro quiero regresar. Te agradezco por esta conversación, por tu tiempo. Movimos un poquito las cosas y estás acá con la mejor actitud del mundo. Y nos vamos con el juego final. Imagínate que tienes toda la atención del planeta Tierra por un minuto. De todos los seres humanos que habitan acá. Y les dices ante esa cámara lo que tú les dirías. Comenzando con la frase, hola humanos, y te vas. Un minuto. Un minuto. Hola humanos, tienen un minuto para estar en silencio. Te agradezco, Alexis, por tu tiempo, por esta iniciativa, por el esfuerzo de poder congregar a tantas mentes interesantes, tantas personas, tantos humanos que quieran compartir con todo tu público y todas las personas que están del otro lado de la cámara o de la pantalla, en este caso, historias reales de personas que probablemente motiven a muchas más y probablemente no te des cuenta de todo lo que estás haciendo, pero a tu corta edad, y digo a corta edad porque hay una diferencia casi de 20 años entre nosotros dos, puedas lograr realmente lo que está por venir. Y probablemente no sepas qué es lo que está por venir, o no lo tengas muy claro al 100%, pero ese tipo de iniciativas seguramente te van a abrir un panorama o te van a dar una luz sobre lo que probablemente tu vida va a conectar puntos y vas a decir, por eso es que tenía que hacer el podcast de los humanos. Para eso mismo yo creo que es este tipo de retos que la vida misma te va poniendo y te va dando posibilidades, ¿no? De hacer o no hacer. Y cuando tú decides de hacer y de tomar ese paso y lo haces y lo haces bien, yo creo que ahí hay algo interesante en el cual uno debe seguir y evaluar y si es o no es. Pero ya una vez que uno incursiona en eso, hay que entender por qué, ¿no? Y seguramente eso va a traer consecuencias positivas, seguramente, en lo que va a ser tu futuro. Te deseo lo mejor. Muchísimas gracias, hermano. Qué placer y gracias por todas esas palabras que hacen que me vaya de Perú, pero con una felicidad. Aún tenemos un par de entrevistas más y salimos para Santiago. Sigue latente la idea de que queramos construir un mundo más humano, más sensible, que comencemos a vernos más como una sola raza y desde ahí construir cosas que no nos rompan divisiones creadas por humanos para humanos, como los países, como las regiones, como las culturas, que nos enriquecen, definitivamente, pero también que más sea lo que nos une que lo que nos rompa. Sostenible,
porque el planeta está al borde del colapso, y colaborativo, porque a través de crear comunidades es la única forma de salir. Y pues gracias, porque siento lo mismo. Nadie me lo ha dicho de esa forma de que al final vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Recuerdo una frase que me decía mi hermano y es: cuando te das cuenta que estás en el camino correcto, que estás haciendo bien, solo queda andar. Y eso es para mí esta gira. Seguro. Te agradezco un montón. Déjenos sus comentarios, de seguro nos volvemos a encontrar por ahí. Y pues esto fue Juego de Humanos desde Lima, Perú. Cuídense mucho. Feliz día, tarde, noche. Aprovechen y vivan al máximo, que la vida es una sola. Gracias.